Capítulo 116. Era una faceta poco conocida de la vida de los cazadores que los caballos todavía se usaban fuera de los muros del reino, y que la elección de Amber de moverse a través de la montura no era tan inusual. Si bien algunas áreas fuera de las ciudades tenían ferrocarril o carretera, eso era solo entre pueblos establecidos y solo después de que habían demostrado que podían sobrevivir el tiempo suficiente para que la inversión inicial valiera la pena. La mayoría de las veces, si un pueblo o ciudad estaba adyacente a un ferrocarril o un canal, era porque habían elegido establecerse allí por conveniencia, no porque Vale pensara que valía la pena conectarlos. Con la repentina forma en que los asentamientos podían ser barridos por los Grimm, simplemente no valía la pena el esfuerzo en la mayoría de los casos. La última vez que lo intentaron, casi tenían a Grimm viniendo de Montaña Glen a la ciudad. Entonces, con las carreteras raras y el terreno accidentado del desierto que seguramente destruiría todo menos los robustos vehículos militares, la gente volvió a lo que había funcionado durante miles de años antes. Caballos. Una montura bien entrenada podría llevarte a ti y a tu equipo más lejos de lo que podrías ir en un día, mientras te dejaba lo suficientemente fresco como para luchar si los problemas te encontraban. En su mayoría eran autosuficientes, pastaban en la hierba, pero también eran capaces de llevar su propia avena y granos, y podían correr más rápido que algunos Grimm si llegaba el momento. También eran útiles para los civiles. ¿De qué otra manera los nuevos pioneros trajeron material a los sitios de nuevos asentamientos? ¿De qué otra manera solo podría traer materia prima para comerciar con otras aldeas? En los confines más remotos, no podías llegar al taller de reparación más cercano si tu auto se rompía la rueda en un bache vicioso o caía en una zanja. El equipo RNJR no había pensado en usar monturas en todos sus 6 meses de viaje sin rumbo. Mirando hacia atrás, reflexiona, un gran descuido. También era su primera vez a caballo y, efectivamente, su entrepierna se sentía como si hubiera sido masticada, pero Sommer le aseguró que eso solo significaba que necesitaba práctica. Tienes que moverte con la silla de montar, dijo, saltando arriba y abajo en la suya mientras su yegua trotaba tranquilamente. El ritmo parecía perezoso por parte del caballo, pero habría sido un trote decente para ellos a pie y se habría mantenido durante mucho más tiempo del que podrían haberlo hecho. Mira lo que estoy haciendo. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Usa tus pies en los estribos y trata de igualar el ritmo del caballo. Jaune lo intentó, bajó cuando el caballo se acercó y chilló dolorosamente. Ah, y ten cuidado si te equivocas. Taiyang siempre dijo que eso es un rompepelotas. Su castrado resopló y tiró de las riendas. Se decía que un caballo podía sentir las emociones de su jinete, entrando en pánico si lo hacía y relajándose si estaba tranquilo. Este ciertamente podía, pero también había decidido que su jinete era un idiota de... Los pequeños lanzamientos y resoplidos sonaban sospechosamente exasperados. No puedo creer que nunca hayas montado antes. Se enseña en el último año de Beacon. La señorita Godwich lleva a los estudiantes a un campo de tiro ecuestre los jueves. O fue jueves para nosotros. Tienes 2 horas por la tarde cada semana. Sommer sonrió ante el grato recuerdo. La mayoría de nosotros lo vimos como tiempo libre. Tenías que montar, acariciar a los caballos y charlar mientras te llevaban 1 o 2 a la vez para montar en los potreros. Bueno, comenzaron con embestidas. Saltando. Arremetiendo, explicó. No es como suena. El maestro se para en el medio con una cuerda larga atada a las riendas del caballo y trota en círculo o al final de eso. Te montas en él y solo te enfocas en mantenerte y encontrar tu equilibrio mientras el instructor maneja el control y el ritmo. Eso también se hizo en un potrero de astillas de madera, por lo que no dolía cuando te caías. Todos lo hicieron. Excepto Raven. Solo tenía que bajarlo la primera vez. No quería pensar en Raven, así que imaginó cómo podría haber sido para él y sus amigos. La imagen dibujó una sonrisa. Pirra lo habría entendido de inmediato, y podía imaginar que Weiss ya sabía cómo hacerlo, aunque si la echaban, oh cielos, la rabieta sería real. Naturalmente, le habrían pateado la cabeza de alguna manera y luego todos se reirían y Pirra estaría preocupada por él. Pensar en amigos que nunca en esta vida serían reales no dolía tanto como antes. En cambio, simplemente los vio como amigos que habían fallecido. En esta línea de tiempo, sería Emerald cabalgando con Jan, Jaune y San animándola. Tal vez era parcial, bueno, ni siquiera tal vez en este momento, pero tenía la sensación de que ella lo lograría. Jan no lo haría.
O más bien, lo lograría al principio, luego trataría de impresionar a todos presumiendo y terminaría haciendo el ridículo. No es que no se riera inmediatamente después. Nunca llegaste lo suficientemente lejos para esas lecciones, ¿verdad? No. Beacon cayó antes de que terminara el primer año y luego nos dirigimos a Mistral. Ni siquiera sabía dónde o por qué. Ruby dijo que Crow le había dicho que Cinder fue por ese camino, pero, bueno, eso resultó estar mal. Primero regresó a los Grimland. Tal vez fue obra de Ozpin o tal vez tenía su información equivocada. Dijiste que fingió ser una estudiante en Aven. Eso podría haber sido todo. ¿Qué excusa es esa? Lo que sea que pretendiera ser, obviamente no iba a volver allí después de atacar públicamente a Beacon. Su tapalera estaba acabada. Un idiota habría sabido que no iba a volver a la escuela. Funcionó solo. Atrapaste a Corazón de León. Esa es la historia de nuestras vidas en ese entonces. Funcionó solo. De algún modo. Weiss fue llevada a Atlas y no hicimos nada para ayudarla. Funcionó solo. Blake se escapó y no intentamos recuperarla. Funcionó solo. Dejamos atrás a Jam sin un brazo y sin nadie en quien confiar. Funcionó solo. Weiss casi muere y habría muerto sin que uno de nosotros desbloqueara mágicamente la capacidad de curar heridas fatales. Suspiró. Funcionó solo. Mirando hacia atrás, éramos idiotas. Idiotas afortunados. Nada de lo que hicimos debería haberse resuelto tan fácilmente. La vida de las personas estaba en juego y no nos lo tomamos en serio. ¿Qué estábamos haciendo? ¿En qué estábamos pensando? Ustedes eran niños. Somei espetó. Tenías 18 años en el mejor de los casos, Jaune. Primeros años de Beacon. La responsabilidad nunca debería haber estado sobre tus hombros en primer lugar. Ozpin tenía toda una escuela de personas entre las que podría haber elegido, sin mencionar a los ex-alumnos ahora profesionales. Te eligió por una razón. Eligió a Ruby por una razón. El resto de nosotros solo éramos Tagalongs. Hicieron un buen progreso. Cuando cayó la noche y Somer les eligió un lugar justo al lado de la carretera para acampar, habían cubierto más de la mitad de la distancia hasta el lugar que Salem identificó. Jaune se deslizó de su caballo y siguió su ejemplo atándolo a un árbol con una cuerda lo suficientemente larga como para que pastara en un gran radio. Somer vertió avena en 2 cubos para ellos y le hizo recoger otro de agua fresca para beber. Podría acostumbrarme a viajar así, dijo cuando regresó. Sí, ya sabes, puedo acostumbrarme a viajar así. Tus movimientos estaban mejorando. ¿Cómo están tus piernas? Dolorido. Siento que tengo ronchas en el interior de mis muslos. Eso es normal para los principiantes. La ropa suelta irrita y causa llagas. Es por eso que los jinetes profesionales usan esos pantalones ajustados. Somer lo ayudó a levantar su tienda y luego sacó la suya para que él le devolviera el favor. Se movieron rápidamente y, si no en perfecta sincronización, de manera eficiente. Establecer correctamente el campamento fue una lección que logró aprender en Beacon, aunque no una de las más glamorosas. Sin embargo, como había dicho el Dr. Oblek, era algo en lo que confiarían casi tanto como en sus habilidades de combate. No se había equivocado. Una vez que instalaron sus bolsas y tiendas de campaña, Jaune organizó una pequeña estufa de polvo portátil y Somer consiguió algunas latas de metal de comida de viaje fácil de cocinar y un par de platos de metal. La comida de los cazadores estaba un paso por encima de las raciones militares, principalmente porque había menos cazadores y era una industria privada, por lo que no había grandes contratos gubernamentales que priorizaran el costo sobre la calidad. Como eran libres de comprar lo que quisieran, las empresas eran libres de competir y hacer buena comida. Podía dar fe personalmente de que la hamburguesa con queso en lata que había probado con el equipo JNPR era la cosa más repugnante jamás inventada a pesar de las imágenes de la marca, pero Somer les había elegido una lasaña de ternera que era sorprendentemente buena. Se cocinó en la lata y luego la lata se colocó en el plato, distribuyendo uniformemente el calor y dejándolo en capas suaves y sabrosas. Otra faceta de la vida de cazador que la mayoría de la gente no se dio cuenta. No todo era cazar animales y cocinar a fuego abierto. El fuego atrajo a Grim y necesitaba ser atendido. Las estufas de polvo eran más fáciles y la comida enlatada que se podía recalentar estaba demasiado disponible para que cualquiera de ellos quisiera cazar. Sin mencionar que sus armas tendían a ser un poco ruidosas para cazar ciervos y un poco demasiado destructivas para conejos.
Esa sería una forma rápida de alertar a todos los Grimm en un radio de 1 milla. Mientras cavaban alrededor de la pequeña estufa, charlaban. Me sorprende que Ozpin nos haya dejado hacer esto tan fácilmente, dijo Somer. Pensé que dijiste que era más paranoico. Lo es, respondió Jaune entre bocados. O lo estaba. Sin embargo, ¿qué se suponía que debía hacer? Si nos rechaza, es tan bueno como admitir que no confía en nosotros. Se siente seguro. Tiene a nuestros hijos como rehenes si los necesita. No lo haría. No lo haría, estuvo de acuerdo. No estoy diciendo que haría nada, pero aún así es algo que lo hará sentir mejor. Es una señal de confianza. Le confiamos nuestros hijos, y él confía en que no lo haríamos si estuviéramos pensando en traicionarlo. Estamos. Jaune no respondió. Raspó el tenedor metálico alrededor de la lata para levantar los últimos trozos de carne que se habían quemado y pegado a la lata. El fondo de la lata obviamente se había quemado un poco, incluso si era una buena comida. Girándolo hacia un lado, raspó los trozos y se los tragó enteros, luego trituró la lata y la puso en la pequeña bolsa de basura incluida con la comida. Eso iría en sus paquetes para ser eliminado más tarde. Somer suspiró e hizo lo mismo, captando el mensaje. ¿Qué crees que encontraremos en este lugar? Aparte de algunos desagradables Grimm que tenemos que matar, no estoy seguro. Todavía no puedo pensar en nada que sea tan obvio que le dé la razón. Sin embargo, parecía tan convencida. Los teóricos del remanente plano creen que tienen razón. No hace que sus argumentos sean más aceptables. Somer se rió. Supongo que sí. ¿Crees que eso es lo que es? Salem se equivoca y se ha convencido a sí misma. No lo sé. Creo que es posible. Inmortal o no, una vez fue alguien de una época no científica. Ozpin obtiene el beneficio de entrar y salir de la cabeza de las personas y experimentar la vida humana a través de los siglos, pero se aísla. No sería difícil creer que tiene puntos de vista obsoletos sobre el mundo. Algo así como cómo usa a los Grimm para atacar y matar asentamientos. Cuando Somer hizo un sonido confuso, explicó. Ese tipo de cosas serían normales en la antigüedad, ¿no? Un reino declara la guerra a otro, mueve su ejército, toma territorio y es solo suyo. La guerra no es así ahora. Son reuniones diplomáticas, bombardeos y anexión. Salem actúa como un señor de la guerra, terminó Somer. Lo que encaja con la idea de que está fuera de contacto. Tiene sentido. Ya sabes, esto va a ser realmente incómodo si su prueba es solo un texto estúpido o una flor o trance mental donde bebemos hongos alucinógenos y nos llama esperando que nos haya volado la cabeza. Jaune resopló, aunque no podía estar en desacuerdo. Eso sería una pérdida de tiempo, pero divertida en cierto modo. Al igual que la imagen de Salem en lo alto de su rostro. Podría llegar a ser así. Eso fue algo extraño que Ozpin no lo haya considerado. No drogas, sino veneno. Gas. Incluso si fuera inmortal, si la llenaras de gas hilarante o algún otro compuesto debilitante pero no fatal, ¿la incapacitaría? Las drogas recreativas podrían incluso ser una opción si la dejaran incapaz de luchar. Y ahora necesito explicarle a Roman por qué necesito narcóticos de clase A. Maravilloso. Es mejor no dejar que Emerald lo encuentre o organizará una intervención. Intentaría cualquier cosa una vez. Si funcionó, funcionó. ¿Podría Salem experimentar adicción? Si bien la idea de engancharla y comprar la paz con un suministro interminable de drogas era extraña y un poco cruel, seguía siendo una idea. Tienes esa expresión en tu rostro. Jaune salió de eso y favoreció a Somer con una sonrisa confusa. Su compañera parecía más cansada que preocupada, sacudiendo la cabeza de un lado a otro. Haces eso mucho. Perderte en tus pensamientos. Siempre pensé que te distraías fácilmente, pero ese no es el caso, ¿verdad? Estás comparando cronogramas para tratar de elaborar un plan. Algo así. En realidad, estoy considerando la idea de hacer que Salem tome píldoras para la felicidad y si funcionaría para calmarla. Somer parpadeó. ¿Qué? Explicó la idea con breve detalle, observando cómo Somer se exasperaba cada vez más por la discusión, hundiendo la cabeza en sus manos. Es una idea, se defendió cuando quedó claro que ella estaba más divertida que emocionada. Quiero decir, ¿qué tenemos que perder aparte de las drogas que no querríamos en las calles de todos modos? Ciertamente es una idea, Jaune. No puedo decir si es bueno o malo. Tal vez pregúntale a Ozpin. Sin embargo, no estoy seguro de cómo pretendes hacer que Salem fume algo.
aparte de roquear para una fiesta de fumetas. Pistola tranquilizante. Caminar a través de las tierras Grimlands para encontrar su torre, derrotar a Tyrion y Bats para romperla y luego dispararle con una pistola llena de algo que podría ni siquiera funcionar. Buena suerte con eso. También podrías enviárselo por correo y esperar que crea que es un regalo. Jaune parpadeó. ¿Crees que eso funcionará? Fue una broma. Sí, pero, ¿crees que lo haría? Si lo hiciera. Hipotéticamente. Creo que el Dr. Bats podría advertirle que no beba sustancias potencialmente peligrosas. Todavía riendo, Somer se volvió hacia su tienda y sacó de dormir. Buenas noches, Jaune. Pero si es inmortal, tal vez asuma que no puede lastimarla y quiere saber cómo se siente. La curiosidad mató. O lo conseguí drogado en este caso. Buenas noches, Jaune. Barra. La primera señal del templo fue el adelgazamiento de los árboles que se separaban alrededor de una estructura antinatural. La vida vegetal se volvió más escasa y áspera, enredaderas rastreras sobre roca y piedra blanca cincelada que parecía mármol pero que podría haber sido más razonablemente piedra caliza. Fue solo unos minutos después que vieron la construcción de piedra. En vida podría haber sido un edificio maravilloso e imponente, y no lo fue menos en la muerte, pero el asombro era de un estilo diferente. Era la maravilla de ver a la naturaleza reclamar lo que alguna vez fue suyo, la asombrosa vista de plantas blandas que crecían a través de estructuras hechas por el hombre y las envolvían como si estuvieran arrastrando el edificio hacia la tierra. ¡Guau! Somer detuvo a su yegua y su propio caballo hizo lo mismo. Había estado siguiendo más a la yegua de Somer que las instrucciones de Jaune en este punto. Los caballos eran animales de manada después de todo. Bajándose de la suya, Somer lo ató a un poste que clavó en el suelo y sacó el cubo de avena nuevamente. Jaune también se deslizó, siguiendo su ejemplo. ¿Es seguro atarlos aquí? Los Grimm ignoran a los animales. Estarán bien. Por lo general, es mejor atar a tus caballos a una pequeña distancia de cualquier pelea para no asustarlos o que no atrapen una bala perdida. También mantiene sus suministros a salvo, agregó, bajando las alforjas para que los caballos pudieran descansar. Todavía estarán aquí cuando terminemos. Podríamos haber ahorrado 2 o 3 meses si hubiéramos viajado a caballo, reflexionó Jaune, acariciando la melena suya. Le prestó poca atención, comiendo del balde. Estaban bien formados, eran fáciles de cuidar y les habían ahorrado mucho tiempo y esfuerzo. Claro, eran caros. Somer y él los habían alquilado en un establo fuera de la ciudad para el que Somer tenía una tarjeta de membresía, pero estaba seguro de que el equipo RNJR podría haber comprado o adquirido algunos si lo hubieran intentado. Simplemente nunca habían pensado en hacerlo. Una vez que se vieron los caballos, los dos se dirigieron hacia el templo. La pared se había derrumbado hacia abajo y hacia adentro alrededor de un grueso tronco de árbol que de alguna manera había brotado en el interior y luego buscaba la luz del sol. Las enredaderas se aferraban a otras superficies mientras las aves anidaban entre las cúpulas abiertas rotas en la parte superior, lo que les proporcionaba lugares perfectos para criar a sus crías. Un ciervo levantó la cabeza cuando se acercaron y salió corriendo, seguido rápidamente por 2 ciervas y un cervatillo. En el lado occidental, una puerta abierta se alzaba oscura, apenas iluminada para mostrar un muro de piedra en el interior y un giro brusco a la derecha, hacia el centro de la estructura. Varios barriles de madera de una fabricación mucho más moderna que el propio templo se encontraban junto a una puerta sellada, restos de la primera excavación arqueológica, que probablemente la había dejado atrás con la intención de volver con más herramientas para abrirse paso. Tal vez lo habían hecho y fracasaron, o tal vez nunca encontraron la financiación. No había esqueletos ni edificios de campamento que sugirieran que habían caído en manos de Grimm. Esto es genial. Somer brotó, sonando como Ruby. Solo en medio de la nada estaba ante un lugar lleno de secretos. ¿Por qué el Dr. Oleg nunca nos dijo que la historia podría ser tan divertida? Lo intentó, se rió Jaune, recordando sus propias lecciones. Nunca escuchamos. Supongo que siempre pensamos que era solo un maestro aburrido. Bueno, tal vez si nos hubieran llevado a una excursión para ver algo como esto en la clase de historia, eso no habría sucedido, dijo Somer con un resoplido. Y Emerald creció explorando esto contigo. Ah. Eso suena muy divertido. Menos divertido con la araña Grimm. Somer se estremeció. ¿Miedo a las arañas? Preguntó Jaune. No más que nadie. Justo, bueno, son arañas.
No tengo que tenerles miedo para pensar que basar a Grimm en ellos es lo más espeluznante que Salem haya hecho. ¿Acechadores de la muerte? Multa. ¿Arañas? No. Mátalos con fuego. Dibujando su pergamino, tomó algunas fotos. Apuesto a que a las chicas les encantaría ver esto. Puedes mostrárselo si decidimos que es seguro. Jaune miró la puerta abierta, pero decidió no hacerlo. Cualquier cosa allí ya habrá sido encontrada por las primeras personas que vengan. ¿Echamos un vistazo a la puerta sellada? HM. Sommer terminó con una selfie, de espaldas a la sien y una gran sonrisa en su rostro. Ya terminé. ¿Puerta? Sí, claro. ¿Dijiste que puedes abrirlo? ¿Crees que hay un tesoro dentro? Eso sería genial. Sommer. Estoy concentrada, dijo, tocando su ar. Pero puedo estar concentrado y emocionado. Jaune negó con la cabeza y dijo. Creo que Vale tiene una ley de descubrimientos históricos en la que cualquier cosa que se encuentre se considera propiedad del reino y debe entregarse a los museos. No hacerlo es un delito punible con multas. Si intentas venderlos, incluso tiempo en prisión. ¿Qué? El tesoro perdido para el reino, en territorio infestado de Grimm, perteneciente a una civilización muerta hace miles de años, ¿pertenece a los museos de Vale? Sommer plantó sus manos en sus caderas. Creo que Salem tendría algo que decir al respecto. ¿Desde cuándo es esto una ley? Desde que los exploradores de Atlas hace unos cientos de años tomaron valiosas reliquias de una ruina en Mistral y se negaron a devolverlas. Es un gran problema incluso ahora. Ante su expresión de asombro, murmuró, he estado investigando ruinas antiguas durante los últimos años. Aprendí un par de cosas. Acercándose a la puerta con Sommer a su lado, se quitó el guante izquierdo y extendió la mano. Escuchó la fuerte inhalación de aire en el sello azul brillante en la espalda, pero Sommer sabía que existía la magia. Ella sabía lo real que era. La puerta reaccionó, apareciendo una versión más grande del mismo símbolo. El emblema del ojo de Salem atrapado dentro de los radios de una rueda. Su mano tocó la piedra y rechinó ruidosamente, partiéndose verticalmente por el centro y destrozando dolorosamente. Los mecanismos, mágicos o no, eran claramente viejos y estaban en mal estado. Todo el edificio tembló y cayeron guijarros sueltos del techo. Una ráfaga de aire fétido los golpeó a ambos de frente. Sommer se amordazó y se hizo a un lado e incluso Jaune se vio obligado a cubrirse la nariz y la boca con su bufanda. Eso se sintió mojado, jadeó Sommer. Vivo. Podría ser aire estancado o una fuente de agua, pero sí, también podría ser algo vivo allí abajo. Desde su primera vez en una cueva con Pirra, había estado muy atento a ese tipo de cosas. No hay luz allí abajo. Momentos como este me hacen desear ser un fauno. Incluso la visión nocturna Faunus requiere algo de luz, dijo Sommer, cambiando la linterna de su pergamino a luz completa. El suyo se unió a él un segundo después, los dos entraron con armas en una mano y pergaminos en la otra. ¿Crees que deberíamos sellar la puerta? Preguntó. Si lo hago, no hay una salida rápida si necesitamos escapar. Estoy más preocupado por lo que podría haber aquí abajo. Sommer miró hacia atrás y suspiró. Ciérralo. Nos ocuparemos de lo que sea. No fue más que el trabajo de pasar su mano por el interior de la puerta de piedra para que volviera a su lugar. No parecía grueso y ciertamente una carga de polvo debería haber sido capaz de atravesarlo, pero tenía que asumir que era mágico de alguna manera ser impermeable a eso. Los arqueólogos anteriores deben haberlo intentado. Los rayos de luz se extendían por el interior, iluminando paredes de roca estériles desprovistas de tallas o murales. Tampoco había muebles sobrevivientes. No hay bancos de piedra, ni cenizas que sugieran fuegos, ni características de zócalos para antorchas. Solo una habitación de piedra vacía con paredes de piedra vacías y, en la parte posterior y bajando, una escalera larga y siniestra. No es exactamente acogedor, susurró Sommer. Tenía la sensación de que ella estaba ansiosa por escucharlo hablar. Este era el tipo de lugar para darte pesadillas. Supongo que vamos a bajar las escaleras. Esa es una buena señal. Si se sintieran lo suficientemente seguros como para construir una escalera, no podrían haber estado en peligro. El suspiro de alivio de Sommer fue audible. Cierto. Tal vez sean dos puertas y esta sea la esclusa de aire. Quizás. Una cosa era segura. No se iban a enterar quedándose donde estaban. Con una respiración profunda para fortalecer sus propios nervios, Jaune forzó un paso adelante y luego el otro. La valentía no tuvo nada que ver con eso.
Había coraje en mantener la línea contra los Grimm cuando era necesario, pero nadie era cobarde por sentir algo de miedo al entrar en un lugar oscuro y húmedo en las profundidades del subsuelo que bien podría contener incontables monstruos. Eso era de sentido común diciéndole a tu cuerpo que retrocediera. El miedo era útil así. Con moderación. Las escaleras eran ásperas y desiguales, desgastadas durante cientos de años y claramente hechas a toda prisa. No eran piedras blancas cinceladas afuera y llevadas al templo para ser colocadas, sino rocas grises cortadas y talladas en escalones. Eso los hizo menos uniformes y extrañamente espaciados a veces, algunos más largos, más grandes o con un paso más profundo. Jaune mantuvo su antorcha de delante mientras Somer apuntaba la suya hacia abajo, lo que les permitió elegir sus pasos con cuidado. Cada paso resonaba a pesar de sus esfuerzos por lo contrario. Los guijarros crujían bajo los pies, el polvo se agitaba y el largo y cavernoso túnel se convertía en una cámara de eco que seguía y seguía. El único lado positivo era que lo mismo debería mantenerse al revés, y aún no habían escuchado ningún gruñido o rugido que indicara compañía. El aire se calentó aún más. Cálido y húmedo. Al olfatear, olía a humedad, pero no como aliento o respiración de una bestia enorme. Ese había sido un pensamiento de pesadilla que había elegido no compartir con Somer, que podría haber algún dragón gigantesco u otra monstruosidad dormida como la que nunca podrían derrotar. Para ser justos, probablemente ella también lo había pensado. El que había aterrizado en la torre de Beacon al caer habría sido un buen ejemplo. Había viejas leyendas sobre Wyrms y dragones que vivían bajo tierra. Incluso había leído uno que sugería que el mundo de Remnant era una de esas bestias, la roca de la corteza y el sedimento que se había acumulado a su alrededor mientras la bestia dormía durante eones. Tonterías supersticiosas, se dijo a sí mismo. Si existiera algo así aquí abajo y necesitara respirar, nos estaríamos asfixiando por la falta de oxígeno. O ahogarse en él si solo respirar dióxido de carbono. Esta es una caverna natural. No hay marcas de garras ni signos de batalla y si Grimm estuviera aquí, se estarían volviendo locos en este momento. Somos literalmente los primeros humanos en acercarnos a ellos en más de 1000 años. El acechador de la muerte en la cueva casi había perdido la cabeza al verlo a él y a Pirra. Cualquiera aquí sería igual, si no peor. La luz de las antorchas del verano se reflejaba en algo marrón y desigual más adelante. Ambos se tensaron, aspirando aire, solo para relajarse cuando el rayo iluminó completamente el barro húmedo y la suciedad. La piedra que había formado los escalones había llegado a su fin. Inclinándose hacia él, le susurró al oído. Parece que estamos fuera de paso. El aire está húmedo aquí abajo, susurró él. Tal vez decidieron que no era posible secar el barro en arcilla. Miró los bordes. Incluso si el piso estaba embarrado, no parecía un tobogán. Solo húmedo y sucio. Las paredes seguían siendo de roca. Tal vez podamos evitarlo. Puede haber más pasos más allá. Iré primero. Espera. Somer sacó una lata de comida y la arrojó suavemente al barro. Aterrizó con un golpe y se quedó allí. Jaune esperó, luego miró hacia atrás mientras Somer emitía un sonido avergonzado. Pensé que podría ser una trampa o arenas movedizas, se excusó. Más vale prevenir que curar, respondió. Más vale avergonzarse que hundirse. Lo probó con el pie de todos modos. El barro se aplastó pero se mantuvo, y cuando colocó todo su peso sobre él, pudo pararse sin problemas. Manteniendo la espalda contra la pared, la rodeó y miró más abajo en el túnel, haciendo una mueca al ver más barro, rocas y polvo hasta el fondo. No solo habían renunciado a hacer una escalera para esta parte, sino por completo. ¿Fue porque el suelo se volvió irregular o porque se les había acabado el tiempo? No, eso no tenía sentido. ¿Por qué construir uno si había peligro aquí? ¿Prefieres que el camino hacia arriba sea difícil, por lo que cualquier Grimm luchó? ¿O simplemente sellarías el túnel por completo? La temperatura comenzó a subir a medida que bajaban. No peligrosamente, pero incómodamente. Era tan cálido y húmedo como los bosques de Mistral y Jaune escudriñó las paredes, medio esperando ver carne y darse cuenta de que habían caído en la boca de un monstruo. Sin embargo, no lo fue. Roca, piedra y barro. Estaban bajo tierra. Adelante. Somer siseó. Veo la luz. Él también lo hizo. Luz azul pálido. Compartiendo una mirada rápida, se apresuraron hacia él, doblando una ligera esquina a tiempo para ver 3 cristales azules brillantes que sobresalían del techo. Polvo.
En su forma cruda y cristalizada, sin refinar y francamente peligrosa de usar. Lo suficientemente seguro como para mirarlo y tocarlo, le habían enseñado, pero si intentabas descomponerlo y meterlo en un arma, era mejor que no te gustara mucho esa arma. Nunca había sido un problema con Croce Amors. ¿El polvo normalmente emite su propia luz? Preguntó Somer. Tal vez esté reflejando el nuestro. Hemos estado brillando por el túnel durante unos 10 minutos. ¿No se siente un poco demasiado brillante para eso? Lo hizo, pero no era un experto en física o polvo. El polvo tenía poder, por lo que tal vez la luz causó una reacción y el polvo mismo lo alimentó. Todo era posible. Esto demuestra que estamos en las profundidades de la Tierra. La mayoría de las minas de polvo son bastante profundas. La mayoría de las minas de polvo no encuentran cristales tan grandes, dijo Somer. La Kosude se ahogaría en su propia saliva si viera esto. Jaune pasó un dedo por el cristal azul. Tenía unos 2 pies de largo desde donde sobresalía de la roca, pero podría haber estado más allá de ella. Se sentía como vidrio, pero más pesado. Tenía la sensación de que no se rompería, sino que se agrietaría y fracturaría si se golpeaba. La mayoría de los depósitos de polvo son aproximadamente del tamaño de tu puño. Los grandes pueden ser tan largos como tu brazo, pero incluso esos son delgados. Esta cosa es enorme. Probablemente valga alrededor de 100.000 gravámenes. Tal vez más. Es así. Jaune hizo un silbido y luego lo pensó mejor. Esa cantidad de dinero no era tan impactante para él ahora como lo habría sido, pero aún así fue una sorpresa. Por otra parte, el polvo refinado llegó como, bueno, polvo. Viales delgados y frascos llenos de polvo. Eso también fue tratado y diluido para que sea más seguro de usar, por lo que algo como esto podría refinarse hasta el doble de su masa en valor. La Kosude realmente querría saber sobre esto. Y Salem quería que se mantuviera oculto. Hay más por delante. Veo luz rosa. Jaune siguió su mirada y dio un paso en esa dirección, Somer detrás. Doblaron otra esquina y el túnel de repente se volvió aún más traicionero. Las paredes, el techo y el piso se convirtieron en una corteza sólida. Oh mi señor, susurró Somer. Eso, todo el túnel está hecho de polvo. Hasta donde alcanzaba la vista. Numerosos cristales, algunos pequeños, otros tan grandes como ellos, en colores que van del rosa al azul, del amarillo al rojo. Un tono vertiginoso y deslumbrante que se reflejaba en sus rostros como vidrieras. Los cristales que sobresalían del suelo cortaban el camino por delante, creando nuevos obstáculos que tendrían que sortear. Y el aire estaba aún más caliente. Mucho más caliente. Supongo que el polvo crece más en temperaturas altas, dijo. O produce calor. Roca volcánica, tal vez. Tocó uno. No. Está frío al tacto. Pasando el dedo por la parte superior, hizo una mueca y retrocedió, la sangre goteaba por la punta. Y agudo. Claro. Somer siseó. Derramemos sangre sobre el polvo loco en un templo mágico para rituales y esas cosas. Gran idea, Jaune. A pesar de su pánico, no pasó nada. No hay magia, cantos locos o demonios que salen del suelo. Su sangre goteaba por el borde y hasta el suelo. ¿Y ahora qué? Vamos a ser cortados en pedazos tratando de pasar por allí. Tenemos aura. Déjame intentarlo. Jaune envainó a Croce Amors y sostuvo su pergamino hacia adelante, girando hacia un lado y caminando con cuidado alrededor del primer cristal. Su pie tocó algo afilado y siseó, mirando hacia abajo y ajustando mejor su paso para evitar un pedazo de polvo más pequeño pero no menos irregular. Era un ajuste apretado, y los cristales raspaban a lo largo de su espalda, pero con un aura que lo protegía y un poco de esfuerzo, logró empujar más allá del primero de los cristales y luego agacharse debajo de un segundo, arrastrándose hasta otro lugar en el que podía pararse. Mirando más allá de un entrecruzamiento de cristales, vio una cámara abierta en el otro extremo. Todo era polvo de nuevo, todo cristalizado, pero parecía tan grande como una sala de estar. Lo suficientemente grande como para recuperar el aliento. Está bien. Respondió suavemente. Solo mantén tu aura alta y ten cuidado donde pones tus pies. Tampoco te aferres a nada. Es agudo. Somer lo tuvo más fácil que él, siendo más pequeño y más delgado. Extendió una mano para sacarla cuando se acercó y los dos se quedaron apretados en un lugar estrecho, pecho con pecho y su aliento contra su cuello. Colocando sus manos sobre sus hombros para levantarse, miró más allá de su rostro a lo que había visto.
¿Eso es una cámara? Más como una caverna. No creo que nada de esto haya sido hecho por el hombre. El túnel debe haber sido, dijo. Pero tal vez encontraron este lugar y el polvo creció en él. El polvo se forma bajo tierra por presión, ¿verdad? Eso significaría que se forzaría a salir en las áreas de menor presión, como un túnel o un espacio abierto como este. Tal vez. Sin embargo, no hay Grimm, señaló. Si hubiera algún Grimm aquí, se habrían suicidado en el polvo hace siglos. Ese fue un punto notablemente bueno. Literalmente, un punto. Si los Grimms movían demasiado rápido aquí, se empalarían tan fácilmente como casi lo había hecho. Somer pasó junto a él y se agachó a 4 patas, obligándolo a apretar hacia atrás mientras su trasero lo empujaba. Iré primero. Soy más pequeño. Ten cuidado. ¿En serio? Estaba pensando o corriendo al azar como un idiota. En voz baja, pero no sin oír, murmuró. Ten cuidado. ¿Qué soy yo, 12? Retorciéndose y arrastrándose hacia adelante, ocasionalmente jadeando cuando ponía una mano o una rodilla sobre un trozo de cristal afilado, se abrió paso a través de la estrecha de abertura y hacia el otro lado. ¿Es seguro? Llamó. Está vacío, respondió ella. Y tan seguro como puede ser una cueva literalmente hecha de polvo. Un fósforo caído y tendremos asientos en primera fila para la exhibición de fuegos artificiales más corta de nuestras vidas. Si comenzaras a fumar, ahora sería un buen momento para dejar de fumar. Afortunadamente. Jaune gruñó mientras se abría paso. No lo hice. Sus hombros eran un poco más anchos y se quedó atascado al final, tendiéndole una mano sin poder hacer nada. ¿Un poco de ayuda? Pierde algo de peso, ¿por qué no? Dijo Somer, arrastrándolo. Un crujido resonó detrás de ellos y se estremecieron. Un poco de polvo azul tintineó y tintineó en el suelo, rebotando más. Se detuvo sin ninguna reacción. Uf. Polvo crudo, susurró. No creo que sea tan volátil como refinado. La gente extrae esto después de todo. Sí, y es uno de los trabajos más peligrosos de Remnant. Somer escudriñó su linterna sobre las paredes, reflejando la luz de manera tan vertiginosa que los cegó. ¡Ay!, murmuró, apagando su pergamino. Hizo lo mismo y la luz de los cristales permaneció más que suficiente para ver. Está bien, aquí estamos. Enorme caverna subterránea hecha de polvo, literalmente cientos de millones de gravámenes por valor de la sustancia. No sé ustedes, pero esto no me convence de que haya una escasez que acabe con el mundo. Jaune pasó con cuidado junto a algunos que sobresalían del suelo. Realmente no lo es. No tengo idea de lo que Salem espera que aprendamos de esto, aparte de que el polvo está bajo tierra. Por el amor de, ahuecó su rostro. ¿Crees que ella cree literalmente que, dado que está bajo tierra, el planeta es un cuerpo y estos son sus órganos internos o algo así? Si es así, hemos perdido el tiempo. O, ya sabes, convertirte en la gente más rica de Remnant. Los ojos de Somer se abrieron mientras miraban más allá de él. Oye. ¿Es eso un muro? ¿Un muro? Se volvió, a punto de preguntar por qué eso era una preocupación cuando vio lo que ella quería decir. No una pared como en el costado de la caverna, sino una pared. Una estructura artificial de piedra o, en este caso, mármol. Estaba enterrado detrás del polvo que se había cristalizado sobre la parte superior y alrededor de él, pero se podía ver un poco asomando entre las grietas, el color fuera de lugar para la roca subterránea. Cuando se acercó, su mano se ensanchó, brillando azul y brillando en el polvo cegadoramente. Detrás del polvo, en el mármol, el sello de Salem brilló y la pared se agrietó y se abrió, rompiendo y agrietando el polvo, aplastándolo en el camino y en el suelo. Oh, dijo Somer entrecortadamente. Ya sabes, una puerta. Lo suficientemente cerca. Por otro lado, una grieta gigantesca parecía durar para siempre. Una cicatriz en el suelo, profunda y larga, con paredes irregulares cubiertas de polvo. Una pequeña plataforma se extendía ante ellos, una extensión de tierra sólida de unos 15 por 10 pies. No es grande de ninguna manera, pero lo suficiente para que ambos salgan. Su mano continuó brillando, emitiendo una luz que brillaba en cristales de polvo que parecían continuar para siempre, en la distancia, hasta que su vista les falló. Hay tanto, Somer lo miró con asombro. Yo, no creo que haya suficiente gravamen sobre Remnant para cuantificar esto. Esto es una locura. Lo es. Entonces, ¿por qué Salem dice que se está acabando? ¿Está diciendo solo en comparación con su esperanza de vida?
En ese caso, todos los recursos se agotarían eventualmente. La inmortalidad es para siempre. Sin embargo, hay suficiente polvo aquí para más de 1000 años. Fue una suposición y no se basó en ningún hecho, pero ciertamente hubo suficiente para durar un tiempo excepcionalmente largo. Mucho más allá de su vida y de las siguientes. Y esto no prueba nada. Ya sabíamos que el polvo se formaba bajo tierra. Claro, esto es mucho, pero, bueno, está en un lugar al que ningún humano puede ir, por lo que se ha dejado intacto todo este tiempo. Toda conversación terminó, debido a un sonido en particular. Se congelaron. Somer tragó. ¿Es eso un latido del corazón? Podría ser cualquier cosa, respondió. Pero incluso si lo es, me niego a creer que Remnant tenga corazón. Eso es una tontería. Encendiendo su pergamino, hizo brillar el rayo. La luz brilló en los cristales, reflejándose salvajemente hasta que tocó algo más profundo. Algo en lo que la luz rebotaba, pero que no brillaba. Algo que se movía, colgado entre las dos paredes cristalinas de la grieta por largas y carnosas hebras de algo. Piel. Carne de Grimm. Se movió ligeramente. Pulsando. Somer dejó escapar un largo suspiro, relajándose un poco. Esa es la fuente. Debe ser un Grimm si está aquí abajo. Sin embargo, nunca he oído hablar de la cría de Grimm, por lo que no puede ser un nuevo. Quizás es como duerme. No es una raza que haya visto antes. ¿Lo matamos? Preguntó Somer. No hemos encontrado ninguna prueba de lo que dijo Salem hasta ahora. Me sentiría estúpido si no lo hiciéramos y ella dijera que estábamos destinados a matar esta cosa. Sea lo que sea esta cosa, está viva, y no es parte del sistema de cuevas si está suspendida entre las paredes. Sacó su pistola y un poco de polvo. Viales de la misma. Quiero ver qué pasa si lo perturbamos. ¿Y cómo piensas hacer eso? ¿Dispararle? Al acercarse al borde de la plataforma, Jaune se agarró a un fragmento de polvo bastante grande que sobresalía de la pared y clavó la culata de su arma en su base. Lo trabajó una y otra vez, causando una pequeña grieta que se extendió rápidamente. Finalmente, su peso resultó ser demasiado, y la fractura se hizo aún más grande, el cristal gimiendo. Saltando antes de que pudiera caer, vio cómo la cosa se liberaba y se caía. Una hoja afilada de cristal puro que no podía dejar de golpear a la criatura de abajo. El polvo golpeó uno de sus zarcillos y lo atravesó. Esperaba más esfuerzo, pero esa hebra cortada hizo que todo se tambaleara contra la otra pared, lo que convirtió a las otras hebras en un polvo más afilado, cortándolas y debilitándolas. En una reacción en cadena que tomó solo unos segundos, la cosa se derrumbó, perdiendo el agarre por completo y desapareciendo de la vista con un fuerte y grueso chapoteo. Somer miró por encima del borde. Es agua ahí abajo. Debe ser, dijo, iluminando su pergamino. Ahora que los Grimm que lo bloqueaban se habían ido, los rayos de luz brillaban por la grieta de todo el polvo, brillando intensamente y revelando que el agujero aparentemente interminable de hecho tenía un fondo. Un río. Aunque la razón por la que no lo habían notado antes era porque estaba negro como la noche. Negro, espeso y turbio. El carnoso orbe de los Grimm que había estado latiendo se balanceó en él, pero antes de que se sobresaltaran, gruesas hebras del pegajoso alquitrán negro se extendieron y lo envolvieron, arrastrándolo hacia la masa. Una sustancia horrible y repugnante que había visto antes. Los charcos de oscuridad. Pero se supone que están en las Grimland. ¿Qué? Somer lo miró. ¿Qué son? ¿Por qué el agua se comió a ese Grimm? No es agua. Es de lo que están hechos los Grimm. Es lo que Salem usa para hacer más Y. Los murales. Las grietas que se abrieron en el suelo que se tragaron el reino Asari y dieron a luz a Grimm. Esas no habían sido metáforas. Esta fue una de esas grietas, una de las grietas que se abrieron, y en el fondo, enterrada entre el polvo, la misma sustancia de la que nacieron los Grimm. El templo había sido construido sobre la parte superior para sellar el acceso a él. La proximidad del polvo a la sustancia que formaba las piscinas no podía ser una coincidencia, no cuando era más antigua que Salem. ¿Fue un subproducto del polvo o fue, como había insinuado Salem, un sistema de defensa establecido para salvaguardarlo? Si el polvo era la fuente por la cual el planeta se sostenía, entonces nunca había sido destinado para que el hombre lo utilizara. Jaune, gritó Somer. Eso, está subiendo. Retrocediendo, miró hacia abajo y maldijo.
Parecía que el alquitrán negro estaba trepando por las paredes cubiertas de polvo para alcanzarlos, pero podía ver manos y rostros con garras que se formaban lentamente. Los Grimm estaban naciendo, alertados de la presencia humana. Cientos de ellos. Pronto serán miles. Decenas de miles. Había más de esa sustancia allí abajo de lo que Salem tuvo acceso en los Grimland. Así como había suficiente polvo para sostener a los reinos durante siglos, había suficientes Grimm para enterrarlo 1000 veces. Es hora de irse. Capítulo 117. Los gruñidos y chillidos de los Grimm escalando las paredes resonaron entre las dos imponentes paredes del abismo. La verdadera ola de negro se deslizó hacia arriba cuando Somer y Jaune giraron sobre sus talones y corrieron hacia atrás. La puerta. Gritó Somer. Cierra la puerta. Rompiendo cristales de polvo a un lado, Jaune plantó su mano sobre la losa de piedra y deseó que se cerrara. No tenía idea de si lo que se requería era voluntad, pero las losas de piedra comenzaron a gemir y moverse, agrietando más cristales de polvo que habían crecido a través de ellas. La gigantesca losa crujió en su lugar con demasiada paciencia, ignorante de que los Grimm se acercaban a ellos. Vamos. 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 Jaune trató de arrastrarlo. No fue más rápido. Al otro lado de la puerta, las primeras oleadas de figuras negras escalaron las paredes cubiertas de polvo a ambos lados de su platier. Cayeron y descendieron, tratando de aterrizar en la plataforma para llegar a ellos. La mayoría volvió a caer en el estanque de abajo, pero algunos golpearon la repisa de piedra y se arrastraron hasta ponerse de pie. El primero se abalanzó sobre ellos, solo para que la puerta de piedra se cerrara de golpe en su cara. El sonido del impacto en el otro lado fue amortiguado. Jaune se tambaleó hacia atrás, temeroso de volver a abrirlo accidentalmente si se acercaba. Sus piernas temblaron y aterrizó sobre su trasero, sentado entre afilados cristales de polvo con Somer de rodillas a su lado. Fueron demasiados. Dijo entre jadeos de aire. Nunca antes había visto tantos Grimm en un solo lugar. Lo había hecho. En Atlas. Pero incluso eso no había sido con solo 2 personas para enfrentarse a ellos. Esa ola ni siquiera había hecho mella en los charcos de abajo. ¿Por qué había una piscina aquí? ¿Podría llamarse piscina si fuera tan grande? Era prácticamente un lago de oscuridad. Se suponía que estaban en los Grimland. Ozpin siempre decía. Ga. ¿Por qué se tomaba en serio todo lo que decía Ozpin? Si esto estaba sellado, debe haber pensado que se había acabado. No era difícil ver por qué Salem y Ozpin lo habían sellado en primer lugar cuando la civilización Asari todavía existía. Si algo como esto se abriera en el suelo cerca de ellos, sería una fuente inagotable de Grimm. ¿El polvo hizo a los Grimm? Preguntó Somer. Es lo único que tiene sentido. ¿Lo es? Preguntó honestamente. ¿Qué piensas? Tal vez el polvo crece cerca de ellos. O tal vez el hecho de que este lugar sea tan imposible de acceder para los humanos significa que el polvo nunca se cosechó. Estoy tratando de mantener mis opciones abiertas. Si el polvo realmente crea a Grimm, esa no es una razón para que Salem tenga razón. Si el polvo engendra de Grimm, tenemos que ponernos del lado de la Kosude y extraer todo el polvo del planeta. La risa de Somer fue un poco histérica. Sí. Supongo que sí. ¿La puerta está sosteniendo? Fue hecho por los Asari para mantener esto durante el tiempo que haya pasado. Jaune se levantó y le ofreció una mano a Somer, levantándola también. Si ha funcionado durante tanto tiempo, supongo que seguirá funcionando. Los Grimm se habían quedado extrañamente silenciosos al otro lado. ¿La puerta bloqueaba el ruido o se habían derretido en la oscuridad de abajo? No podían volver atrás y verificar de ninguna manera. Incluso si pudieran, dudaba que Somer dejara que sucediera. Realmente no hemos descubierto nada, pensó. Que hubiera Grimm y una nueva fuente de oscuridad aquí era obviamente un gran problema, pero no respondía a ninguna de las preguntas que planteaba Salem. Tampoco podía ser que esto fuera un truco para abrirlo y darle acceso a más material, porque ella hizo este cuerpo y le dio el sigilo. Abrir esto estaba dentro de su poder y había elegido no hacerlo. Había polvo en la caverna principal a la que se habían retirado. Grandes cristales y formaciones que crecían en el suelo, las paredes y el techo. Moviéndose hacia uno, deslizó la cabeza a lo largo del costado y miró en sus profundidades. Los cristales no eran tan reflectantes ni de diamantes ni de otras gemas preciosas. Eran mucho más transparentes, como vidrio de colores.
Levantando la mano del otro lado, solo podía distinguir sus dedos, y no parecía haber nada entre él y su mano. Ningún feto de grimo, un bolsillo de oscuridad o cualquier otra cosa que sugiriera que estaba rezumando pesadillas. Por otra parte, esto no era nada comparado con la cantidad de polvo en el abismo. ¿Qué pasaría si requiriera una cierta cantidad o largos periodos de tiempo para recolectar? El polvo probablemente siempre había existido cuando se abrió el abismo en el reino Asari, por lo que la oscuridad siempre podría haber estado allí. ¿Podemos irnos?, preguntó Somer con ansiedad. Se había deslizado hacia el túnel que conducía a la salida. No quiero quedarme aquí por más tiempo. Oh. Por supuesto. Se apartó de los cristales y se dirigió hacia ella. Supongo que no tiene sentido quedarnos si no podemos explorar más allá de la puerta. Sin embargo, no estoy seguro de que esta prueba que tenía Salem sea suficiente. Obviamente algo está pasando aquí, pero no tuvimos exactamente el tiempo para verlo. Preferiría no hacerlo. Cerremos ambas puertas y olvidemos que este lugar existió. Jaune y Somer se estremecieron. El crujido no provenía de la puerta detrás de ellos, sino de una fila de grandes cristales en el centro de la habitación. Las fracturas de telaraña se expandieron a lo largo de ellos, crujiendo y astillando toda la habitación de un lado a otro. La única razón por la que podían romperse sin que uno de ellos los tocara era... El piso se derrumbó justo cuando Somer llegó al túnel, pero antes de que pudiera. La roca se desmoronó y las formaciones cristalinas que se habían estado construyendo a través de ella se rompieron como vidrio fino sin el soporte, dispersándose como lluvia multicolor. Gritó mientras caía, agitando los brazos y retorciendo el cuerpo para tratar de que sus ojos miraran hacia abajo para un aterrizaje adecuado. Llegó antes de que estuviera listo y mucho antes de que tuviera la oportunidad de recuperar el aliento. El impacto le quitó el aire a los pulmones y rebotó sobre los escombros, crujiendo y rompiendo fragmentos de polvo bajo su peso. Jaune se detuvo cuando rodó contra una roca que había caído de tal manera que formaba una barrera. Se acurrucó a su alrededor, con las manos agarradas mientras luchaba por respirar. «¡Mierda! Jaune». Somer llamó. «¿Estás bien?» «Sí». Su intento de gritar fue tan débil que lo repitió por segunda vez. «Estoy vivo». Eso, miró hacia arriba, viendo la luz que aún brillaba en el polvo de arriba. Solo parecía ser una caída de 10 metros. No es tan grande como parece. Voy a bajar. No. No. Quédate ahí arriba y sal. Las botas crujían a su lado. Somer aterrizando con mucha más gracia que él. No te voy a dejar atrás. ¿Estás bien? ¿Te lastimaste? Él no lo creía. En lugar de responder, rodó sobre su frente y palpó su espalda. Sus manos se sacudieron cientos de pequeños fragmentos de polvo, pero el grueso abrigo militar debe haber evitado que alguno perforara la piel, y había arrojado su aura en la primera oportunidad que tuvo. Sacudiendo más, empujó sus manos hacia abajo y se puso de pie. No creas que nada está roto. Fue más una sorpresa que otra cosa. El polvo debe haber debilitado la roca cuando se formó y la atravesó, dijo Somer, mirando hacia donde una vez habían estado. Apuesto a que el polvo era todo lo que lo sostenía, entonces las repentinas vibraciones de más allá de la puerta combinadas con nuestro peso deben haberlo estresado. Tal vez. Si el polvo realmente creciera más allá de la puerta y entrara, la cámara podría haber sido mucho más estable en la época de Salem. Miró hacia lo que estaría debajo de la puerta sellada. No había otra puerta en su nueva caverna, solo una pared de roca sólida con polvo pinchando a través de ella. Somer vio su mirada. No creo que los Grimm puedan abrirse paso. Habrían cavado alrededor de la puerta hace siglos si fuera tan fácil. Buen punto. Los Asari deben haber hecho algo en toda el área para que eso fuera imposible. Quizás el polvo fue parte de eso en lugar de la causa de los Grimm. Revisando sus armas, enderezó a Croce Amors en su cadera y miró hacia arriba. ¿Crees que podemos volver a subir? Lo único que se puede escalar son los cristales y ya han demostrado ser frágiles. Al unísono, sus ojos se posaron en una nueva abertura más adelante. Un sistema de cuevas subterráneas salpicado de los mismos cristales que parecían estar debajo de aquel en el que habían estado. Supongo que nuestra mejor apuesta es esta. Tiene que salir, ¿verdad? No hay escalera que conecte esto y la cámara de arriba, así que lo guía. ¿Por qué lo harían los Asari si no fuera por un propósito? Somer sonrió esperanzada y saltó de los escombros caídos. Eso es suficiente para mí. Vamos.
La luz de las antorchas de sus pergaminos todavía era cegadoramente brillante cuando se reflejaba en las paredes cristalinas, por lo que tuvieron que atenuarla para no cegarse. Afortunadamente, eso hizo que la luz parpadeara y destellara por los túneles mucho más allá del alcance natural de sus antorchas, lo que significa que toda el área estaba iluminada y no solo el camino inmediato. Era difícil estar seguro con el piso, las paredes y el techo convertidos en polvo, pero el túnel se sentía bastante redondo. Eso podría haber sido la naturaleza, a menudo era demasiado fácil asumir que las cosas fueron hechas por el hombre cuando tenían la más mínima uniformidad, pero estaba dispuesto a apostar que esto estaba excavado de todos modos. Estaba demasiado convenientemente ubicado debajo de los otros túneles, aunque el hecho de que la elevación nos llevara hacia abajo no era prometedor. Ninguno de los dos se preocupó por hablar. O estaban perdidos en sus propios pensamientos. El de Somer podría haber sido Ruby Yang, pero el suyo estaba firmemente en las piscinas detrás y cómo podría haber sucedido esto. Según los murales en el primer montículo, los Grimm brotaron de las grietas en la corteza de Remnant. Honestamente, había pensado que eso era solo algo simbólico. Nacido del tipo de misticismo del suelo o una referencia a un inframundo. Claramente no lo era. Había habido muchas grietas, y esas grietas dieron a luz lo que Oble ciertamente asumió que eran las primeras vistas registradas de Grimm. Ciertamente la primera que encontraron los Asario no lo habrían expresado como una crisis. La pregunta era, ¿fue realmente la primera vez? La idea de que los Grimm fueran una raza subterránea no funcionó cuando literalmente nacieron de esa sustancia asquerosa. Salem podría diseñarlos y hacerlos en las tierras Grimm por lo que sabía, pero eso era obviamente un truco aprendido después del reino Asari, o los Grimm aquí no habrían sido un problema. ¿Por qué los Grimm vinieron primero por el Asari, entonces? Salem está sugiriendo que nuestra minería está empeorando las cosas ahora, pero dudo que los Asari estuvieran extrayendo polvo en ese entonces. No habrían tenido la tecnología. ¿Mala suerte? Era posible. Los abismos podrían haberse abierto debido a una actividad sísmica no relacionada con nada de lo que hicieron los Asari. Salem claramente no lo creía y probablemente sabía más al respecto que él, pero al mismo tiempo todavía era de una era antigua. Podría estar equivocada. Una gran cicatriz se abre en el suelo y hay sangre en el fondo brotando de Grimm como si estuviera pasando de moda. Es fácil decir que el planeta está vivo y sangrando si viste eso y no lo sabías mejor. Y, sin embargo, Salem lo sabía mejor. Sabía sobre los dioses hermanos porque había venido de la época anterior a los Asari, y ella y Uzpin formaron los Asari a partir de los restos de esas civilizaciones de la época de los dioses. Magia, dijo. El polvo es magia cristalizada. ¿Es eso posible? Si es así, estaban caminando por una caverna impregnada de él. Magia que estaba haciendo lo que debía hacer. Nacer en plantas y animales, morir y regresar. Un ciclo que estaba destinado a ser autosuficiente, pero no lo era porque el dios de la oscuridad se había ido, cerrando el grifo a medida que avanzaba. La Kosuge ni siquiera era el verdadero problema. Lo harían más rápido, si Salem decía la verdad, pero como ya no estaba dando a luz de nuevo, incluso si la SDC no existiera, todo se desvanecería tarde o temprano. Presumiblemente, ya habían pensado en preguntarle a Jin si se podía hacer más, dado que tenían siglos para esto. Debe haber dicho que era algo que solo los dioses podían hacer. En cuyo caso, ¿qué eran los charcos de oscuridad? ¿Magia en forma líquida? ¿El polvo cristalizó a partir de eso y se extendió por Remnant? Pequeñas bolsas de líquido que, a lo largo de los años, se habían secado y se habían convertido en cristal. Si es así, entonces las áreas donde no había polvo, o habían sido minadas en seco, realmente no deberían tener muchos Grimm en ellas. Y el océano debería estar repleto de Grimm, ya que la minería de depósitos submarinos no podría ser fácil. Sin embargo, no lo fue. Había algunos Grimm por ahí, pero el envío seguía siendo una opción bastante segura para el transporte de mercancías. Ni más ni menos Grimm en el mar que en tierra. ¿Te imaginas lo malo que debe haber sido esto para los Asari? Somer dijo de repente. Decenas de miles de Grimm se derraman y necesitan construir sobre eso. Cava túneles bajo ataque constante. Séllalo. Debe haber costado mucho. Vidas, mano de obra y material de construcción. Tal vez Salem y Ozma lideraron la carga. Es extraño pensar que alguna vez trabajaron juntos, ¿no? Preguntó. Quiero decir, obviamente lo que les sucedió a los primeros reinos cuando los dioses estaban cerca fue malo, pero el reino Asari sonaba como una utopía.
¿O estaba destinado a serlo? ¿Crees que fue? Bien podría haberlo sido. Encendió la antorcha y siguió moviéndose. Todos se habrían sentido traicionados por los dioses, así que de una manera extraña eso podría haber hecho que todos sintieran que estaban en la misma página. Entonces Ozma y Salem toman el control y, según todos los informes, gobiernan pensando en el mejoramiento de la gente. No habría quedado nadie con quien hacer la guerra. Y Grimm no existía hasta la calamidad. Debe haber sido tan pacífico. Realmente podía imaginarlo. Por extraño que fuera pensar en un mundo gobernado por esos dos, si fuera en una época antes de que Salem se volviera loca y Ozpin se convirtiera en un bastardo manipulador, entonces habría sido un paraíso. Tal vez la vida había sido mejor antes, con los dioses, pero a la gente le gustaba tener el poder de determinar su propio camino, así que tal vez todos habían sido optimistas de una vida sin ellos vigilando todo. Y la magia también. Salem había dicho que todos lo usaban, porque estaban acostumbrados a usarlo. Porque siempre había estado allí, y el dios de las tinieblas siempre había permitido que la gente recurriera a él sin cuestionarlo. Lo cual fue un poco extraño viniendo de un autoproclamado dios de la oscuridad. Uno que, si la narración de Crow de la historia de Ozpin era correcta, solo había existido por el deseo de destruir lo que hizo el dios de la luz. Tal vez había sido un plan prolijo para dar a los humanos el poder de destruirse a sí mismos, pero honestamente, la humanidad no necesitaba magia para hacerlo. Eran expertos en eso con palos y piedras. La caverna se abrió y se desplazó hacia abajo y hacia la derecha. La abertura más grande era solo temporal, como una antecámara antes de un túnel. El túnel, para su sorpresa, tenía escalones nuevamente, lo que confirma la teoría hecha por el hombre, pero también sugiere que podría ser más antiguo que los segmentos del primer túnel que no tenían escalera. ¿Estamos haciendo esto al revés?, preguntó Somer. No me gusta el hecho de que vayamos a caer. Era la única manera. De todos modos, no podríamos haber traído suministros de escalada y cuerdas a través de esos estrechos pasos con el polvo. Si no hay una salida, retrocederemos e intentaremos escalar los cristales de polvo. Sus pasos resonaron, la luz brilló mientras se reflejaba en las paredes. El polvo había comenzado a arrastrarse sobre los escalones y las paredes, pero era más delgado. La piedra se compactaba y, por lo tanto, el polvo no podía atravesarla tan fácilmente. Después de todo, la naturaleza tomó el curso de menor resistencia. Las finas capas de polvo que cubrían los escalones se agrietaron bajo sus pies. Ya habríamos sido atacados si los Grimm pudieran pasar, dijo Somer. Tenía la sensación de que solo lo estaba diciendo para sentirse mejor, y funcionó. Sí. Los Asari sabían lo que estaban haciendo. Supongo que pensamos en estos como túneles de mantenimiento. Estamos a salvo siempre y cuando no dejemos las puertas abiertas. Me gusta cómo suena eso. Barra. Tenían que haber estado viajando durante una hora, lo que a su ritmo decente era una gran señal de cuán profundos estaban bajo tierra. El polvo continuó creciendo en intensidad, pero no sobresalía para bloquear el camino como lo había hecho antes. En cambio, se hizo más grueso en las paredes, más crujiente y afilado hasta que la única señal de roca detrás fue el hecho de que el polvo estaba allí en primer lugar. Se habían movido en fila india con él delante y Somer detrás hace un tiempo, pero el túnel finalmente llegó a su fin, una cámara abierta y, para gran frustración, otra puerta sellada. Oh, vamos. Somer pateó la parte superior de un cristal de polvo a través de la cámara. Se roció en pedazos al golpear la pared del fondo. Este es el fondo, ¿no? No hay forma de que esto nos lleve a salir después de lo lejos que hemos llegado. Debe conducir directamente a los estanques de la oscuridad. Tal vez Ozma y Salem habían retenido a los Grimm aquí con sus soldados de confianza y elevados, a los que las reliquias les habían otorgado fuerza, mientras que el resto había trabajado para construir de manera más segura en la parte superior. Si pudieran canalizar a los Grimm hacia los túneles, un número relativamente pequeño de personas podría defenderse durante mucho tiempo. Se mantuvo alejado de la puerta. Tenía la sensación de que Somer lo noquearía si se acercaba, y ni siquiera la culparía. Esa apertura sería lo peor de todo. Afortunadamente, parecía ser tan sólido y eterno como los demás, y tan inflexible como Baultin Atlas. Me estoy tomando un descanso, decidió Somer. Se quitó la capa blanca y la dejó como un cojín para dejarse caer. Su cantimplora salió y la desenroscó, tomó un trago y luego sacó un bocadillo de su bolsillo.
Jaune hizo lo mismo con una barra de proteínas, pero se abrió camino por la cámara más grande, curioso por las paredes que parecían mucho más ornamentadas que las anteriores. Por un lado, eran cuadrados, lo que sugiere que los Asari habían decidido construir una habitación aquí y no solo una cueva abierta. Podría haber buenas razones para eso, mejores defensas o barricadas para establecer y adelgazar a los Grimm. O los charcos de oscuridad podrían incluso haberse filtrado de esta manera desde más lejos. Mientras pasaba su mano por el polvo de la pared más alejada de la puerta, el sello en su mano brilló. Una luz verde pálida parpadeó bajo la punta de sus dedos, extendiéndose por la pared y brillando a través del polvo, proyectando una luz verde vertiginosa sobre la cámara. «No puedes seguir tocando cosas», gritó Somer. «Eres peor que Crow». «No hice nada». «Tu mano izquierda es literalmente una llave que abre cosas antiguas. Deja de tocar cosas con él». «Bien. Queja justa». «Un poco tarde ahora», pensó mientras se alejaba de la pared. Sus ojos parpadearon hacia la puerta, pero no mostró ningún signo de apertura, y eso probablemente les salvó la vida. En cambio, la luz se desvaneció hacia adentro hacia cierto punto de la pared y luego desapareció. Jaune miró a través del polvo y dijo: «Creo que es una puerta». «Por amor a todo, no lo abras». «No. Ni una de esas puertas. Uno normal». La acompañó y Somer miró a través de los cristales. Estaba hecho de piedra, pero era pequeño, de unos 6 pies de alto y 3 de ancho. Lo suficientemente pequeño como para que él y cualquier persona particularmente alta tuvieran que agacharse para pasar. No había una manija de puerta moderna, pero una barra de metal estaba vertical. Podría ser una salida. «Entonces seré yo quien lo intente». Somer le hizo señas para que le devolviera la mano y comenzó a quitar los cristales de polvo. «Al menos de esa manera no vas a desencadenar un sistema mágico de autodestrucción y matarnos a los dos». Honestamente, ¿qué pasa con los hombres y no poder resistirse a tocar cosas? Astillando y agrietando el polvo, Somer rompió los pedazos más grandes y los dejó caer. Una vez que se hicieron los más grandes, solo se trataba de derribar los más pequeños, como limpiar vidrios rotos alrededor del borde de una ventana rota. Apartó los escombros del suelo y dio un paso atrás. La puerta parecía vieja. No solo viejo en el sentido de la arquitectura, sino viejo que obviamente no fue preservado por arte de magia y estaba a punto de caerse. «¿Debería?», preguntó ella. «Adelante. Esperaré». Somer le devolvió la mirada y resopló, luego se acercó y extendió la mano para empujarlo con su ar. La puerta estaba rígida y no se movía, lo que la obligó a arriesgarse y acercarse para poner un pie en ella. Piedra rayada. No tan ruidoso ni siniestro como las losas gigantes, pero claramente por la piedra en la parte inferior de la puerta raspando contra el piso. Se rechinó hacia adentro en un antiguo sistema de bisagras que realmente no sonaba demasiado saludable. Era piedra en sí misma o metal tan oxidado que ninguna cantidad de aceite lo devolvería a la vida. La luz de sus antorchas y los cristales de polvo brillaban hacia adentro y hacia afuera. Se irradió hacia el abismo mismo. Jaune se tensó, listo para arrastrar a Somer antes de darse cuenta de que la luz se reflejaba en algo. «Es una ventana». Tenían ventanas las civilizaciones antiguas. Jaune intervino una vez que quedó claro que no había peligro. Donde la puerta gigante del exterior conducía claramente a los charcos de oscuridad, esta habitación que había sido cincelada a un lado de la cámara parecía ser un puerto de observación. La habitación era pequeña y vacía, cualquier mueble se había degradado hacía mucho tiempo, pero la ventana en sí aún estaba segura, un panel delgado de unos 2 pies de alto y 10 de ancho, extendido para una vista panorámica del abismo. «Supongo que deben haberlo hecho», respondió a su pregunta anterior. «Supongo que también está mejorado mágicamente, porque de ninguna manera esto dura de otra manera». «No lo toques». «No lo haré. No lo haré». Si lo desactivaba accidentalmente, estarían en problemas. Esta vez, se quedó lejos, mirando a través de una buena distancia de 10 pies. «Soy solo yo», está extrañamente tranquilo allí. Todos los Grimm se han ido. Se derritió de nuevo en las piscinas. Somer se sintió más segura para presionar sus manos contra la ventana y mirar hacia abajo. El agua, o lo que sea, también parece pacífica. Las puertas también deben sellar la negatividad. Los Grimm ya ni siquiera son conscientes de que estamos aquí. ¿Te imaginas lo que los reinos podrían hacer con algo como esto? Lo cambiaría todo. Muros alrededor de Vale, o incluso todas las casas de Remnant.
La gente seguiría en riesgo afuera, pero las ciudades y pueblos estarían seguros. Pero si Ozpin sabe sobre esto, ¿por qué no lo usaría con todos? Lo beneficia tanto como a nosotros. Tal vez no pueda, dijo Somer. O sabe que no durará. ¿Qué haces? Se dio cuenta. Magia. Si la magia se está agotando como ella dice, Ozpin sabría que Remnant no puede usar esto. Porque incluso si protegiera a las personas a corto plazo, el planeta se agotaría y todos morirían. Maldijo enojado. ¿Es esta la prueba de Salem? Podría ser. Dijo que sabía que no creeríamos nada de lo que dijera, así que tal vez sepa que lo creeremos si demuestra que tanto ella como Ozpin están de acuerdo con eso. La mano de Somer se deslizó por el cristal de cristal. No puedo imaginar ninguna otra excusa que Ozpin tuviera para no usar esta magia de otra manera. Incluso si te vuelves completamente paranoico y dices que es porque el conflicto fortalece a los cazadores, al menos lo usarías para defender activos clave. La única razón por la que no lo harías es si supieras que no funcionaría, dijo. Ozpin tenía el poder. Afirmó haber perdido la mayor parte al hacer las doncellas, pero alguna vez tuvo el poder. También mantuvo la magia en secreto para todos, excepto para aquellos que tenían que saberlo. La debilidad en el poder de la doncella también, ¿cómo pasaría a una nueva persona al morir? Siempre había pensado que era una decisión estúpida, especialmente el elemento aleatorio y el requisito de género arbitrario, pero tal vez no lo era. Tal vez fue una debilidad diseñada para garantizar que el poder no se saliera de control o comenzara una nueva calamidad. Había esperado que la prueba de Salem fuera un estúpido grimo, un corazón latiendo bajo tierra, e irónicamente, lo habían visto y descartado. Sin embargo, no lo fue. Su prueba de que la magia se estaba agotando no tenía nada que ver con las vastas reservas de polvo y los charcos de oscuridad aquí, sino con las acciones de Ozpin, o la falta de acciones, y lo que significaban. Veo algo ahí fuera, dijo Somer. ¿Qué? Ay, ¿es eso un bote? Jaune no podía ver desde su ángulo. Somer estaba de puntillas contra el vidrio y mirando hacia abajo, por lo que tuvo que estar amarrado justo al lado de la gran puerta y fuera de su vista. De todos modos, su renuencia no se podía expresar con palabras. ¿Quién remaría en eso? Somer le dio una buena oportunidad de todos modos. Tendrías que estar loco. ¿Está amarrado? Sí. Hay una cuerda podrida atada a un poste y un gancho en la parte delantera, como algo de lo que colgarías una linterna. Creo que veo postes adentro. Sin embargo, no son remos. Es más como lo que empujarías hacia abajo para impulsarte. Si estaba amarrado, eso significaba que quien lo usó por primera vez había sobrevivido el tiempo suficiente para atracarlo después de su uso, lo que sugería que era posible viajar sobre las piscinas. También era posible meter la cabeza en una imprenta, pero él nunca lo consideraría. Esa no puede ser nuestra única salida. No lo es, dijo. Hay que volver a escalar los cristales por donde vinimos, que sabemos con certeza que no pueden soportar nuestro peso. Podríamos excavar. ¿Con qué? Nuestras manos desnudas. No tenemos exactamente suministros para meses aquí abajo. Raven intentó. Podemos sacar un portal. Somer soltó un suspiro feliz. Está bien, eso funciona. Vamos. Llámala. Su pergamino seguía vivo a pesar de todas las caídas. Los pergaminos de los cazadores estaban hechos para durar, y las bolsas de los cazadores habían sido diseñadas para protegerlos con suficiente amortiguación y armadura para ser golpeados por un Beowulf y seguir en una sola pieza cuando lo abrías. No había ni una sola grieta en la pantalla. Tampoco había ni una sola señal. Está muerto. ¿Tú? No. Somer parecía mareada mientras bajaba la suya. Supongo que estamos demasiado bajo tierra. Podríamos volver a subir e intentarlo. El primer túnel ya estaba a media hora en línea recta. De todos modos, el CCT apenas da señal aquí. No creo que vaya a mejorar si volvemos a subir. No tengo idea de lo malo que podría ser con las puertas selladas también. Si corta la negatividad y Grim, ¿qué hará para señalar? Jaune volvió a mirar hacia el abismo. Incluso si parecía la única salida, todavía se devanaba los sesos por literalmente cualquier otra opción. Raven podría abrirle un portal si no se ponía en contacto con ella lo suficientemente pronto. Crow podría darle la alarma si él y Somer se acurrucaban aquí. Sus suministros podían durar 4 o 5 días si racionaban.
Por supuesto, considerando la mala forma en que él y Raven se separaron la última vez, ella también podría dejarlo a su suerte o asumir que la falta de contacto se debió a que estaba enojado con ella. No era como si estuvieran unidos por la calera. Tampoco estoy en peligro, por lo que es posible que ella no lo sienta. Volvió a mirar la ventana, consciente de que el argumento de que ella sintiera peligro y abriera un portal solo sería más probable si él estaba al otro lado. Remar en un bote a través de cosas puras de Grimm definitivamente contaría como peligroso. No me gusta esto. Somer parecía ofendido. ¿Crees que sí? Tal vez haya una razón por la que el barco funcionó para el Asari. Tenían magia y sabían cómo hacer que las cosas fueran ignoradas por los Grimm. Podrían haberlo hecho a sí mismos, y cuando salimos con esa cosa, morimos instantáneamente. Oh, dijo, el barco también es mágico. O no lo es, repitió. Y nos absorben. Los Grimm no aparecieron hasta que derribamos esa cosa y los molestamos. Estuvimos allí por un tiempo y las piscinas estaban tranquilas. Un punto para Somer. De hecho, había estado a salvo en la primera meseta. Entre mirar el polvo, notar a los Grimm con los latidos del corazón y encontrar una manera de derribarlo, habían estado allí arriba durante más de 5 minutos. Por el contrario, los charcos solo tardaron unos 30 segundos en generar suficientes Grimm para enviarlos corriendo de regreso. Si los hubieran sentido la primera vez, no habrían tenido tiempo de notar a los Grimm estirados entre las paredes de polvo. También tenemos la puerta si la necesitamos, dijo. Ábrelo pero quédate en la puerta. Pruebo el barco. Si las piscinas se mueven, volvemos corriendo y sellamos la puerta. Si no es así, Somer se encogió. Si no es así, creo que tenemos que tomar el barco. Mierda. Ahuecó su rostro. Realmente desearía haber invitado a Raven a este viaje y no a ti. Sí, dijo Somer con tristeza. Yo también. Capítulo 118. La gran puerta de piedra gimió y crujió al abrirse en mecanismos invisibles a simple vista. Más allá, el gran lago de icor negro se extendía entre imponentes paredes de polvo cristalino en tonos azules, amarillos, verdes, rojos y blancos que se extendían hacia arriba aparentemente para siempre. Un afloramiento rocoso sobresalía más allá de la puerta unos 12 pies, desigual y áspero, sin ningún acompañamiento, excepto por un rayo metálico clavado en el suelo y un bote de madera desvencijado amarrado a él. Jaune no sabía cómo algo así pudo haber sobrevivido durante tanto tiempo sin pudrirse. Las piscinas estaban quietas. De forma antinatural. No hubo parpadeo ni ondulación, ni movimiento ni sonido que sugiriera que era otra cosa que un piso de madera pintado de negro. Que las manos y los brazos pudieran salir de él en cualquier momento y tirar de ellos hacia su perdición no pasó desapercibido. Jaune compartió una mirada preocupada con Somer, quien asintió en silencio hacia la puerta para que esperara allí, luego salió a la meseta con un pie, listo para retroceder al menor sonido o vista de movimiento. No había ninguno. Ojalá lo hubiera habido porque al menos entonces podrían haberlo cancelado. La falta de cualquiera vino como un estímulo o un desafío, desafiando a Somer a tomar otro y ponerse en peligro por completo. Jaune se preparó en la puerta y sostuvo una mano hacia afuera, dejándola agarrarla y formando una cadena humana mientras salía por completo. Estaba listo para retroceder y sellar la puerta si era necesario, pero una vez más la oscuridad permaneció tranquila. Los dedos de Somer se deslizaron contra su muñeca mientras ella se alejaba. Sus manos se desconectaron y el corazón de Jaune saltó a su garganta, esperando completamente el horror y la carnicería. No había ninguno. Somer se acercó ansiosamente al borde y miró por encima, luego tomó la cuerda anudada que no había sido tocada por el tiempo o la podredumbre y le dio un suave tirón. El bote de remos de madera se deslizó hacia atrás en el líquido espeso, causando pequeñas ondas y distorsiones en su superficie mientras se acercaba y chocaba contra la roca con un suave golpe. El hecho de que las piscinas no reaccionaran cambió poco sobre su entusiasmo por montar en la góndola de los Grimm, aunque sugirió que el sonido no era lo que lo desencadenaría. Eso tendría sentido ya que la puerta no había sido exactamente la más silenciosa de las cosas. Le hizo un gesto a Somer y ella accedió felizmente, entrando por la puerta para que pudiera cerrarla si las cosas salían mal. Se inclinó con una mano alrededor de la boca. Hola. Su grito resonó en las paredes cristalinas, rebotando como si alguien en la distancia estuviera respondiendo. Hola. Gritó de nuevo, escuchando el sonido resonar en el barranco. Los estanques de los Grimm permanecieron quietos. Pruebas. Oz. Salem. Asari. Grimm.
¿Alguien puede oírme? Levantó la voz de repente, gritando. Oye. Somer hizo una mueca detrás de él, pero incluso cuando el ruido se desvió bruscamente en la distancia cada vez más silencioso, el lago de oscuridad permaneció tan tranquilo como lo había estado cuando Somer salió. Tal vez necesites oídos para oír, señaló Somer. Y a menos que forme Grimm, no tiene oídos. Eso es ridículo y, sin embargo, no puedo pensar en un mejor argumento. Jaune se pasó una mano por el cabello y se lanzó, saliendo audazmente como lo había hecho Somer. Definitivamente sentimos que dejamos caer a ese gran Grimm en él, pero mientras la superficie no esté perturbada, no parece importarle. Podríamos probar arrojando una piedra. Me sentiría más seguro haciendo eso si tuviéramos más distancia entre nosotros y eso. La puerta no se cierra instantáneamente y podría inundar los túneles. Si fuera tan fluido como el agua, incluso la grieta más pequeña al cerrar la puerta dejaría que un diluvio los atravesara y los matara. Luego es el bote, dijo Somer. Todavía no tengo señal en mi pergamino. Sin embargo, ¿no sería igual de malo el barco? Una vez que se subieran a él, la madera se hundiría más en el agua, seguramente perturbando la superficie. Por otra parte, el bote lo había hecho suavemente cuando Somer lo detuvo, y a la oscuridad no le importó. No había nada en la construcción de la nave que sugiriera magia de protecciones de algún tipo. Era un bote de remos básico sin remos, hecho toscamente a mano, obvio por la construcción irregular que tenía un lado un poco más alto que el otro. Jaune desenganchó la riñonera que contenía sus clips de munición de repuesto y los envolvió en su bata blanca para agregar algo de peso, luego la arrojó al bote. Se sumergió y se balanceó en el agua, crujiendo hacia un lado donde tintineó contra un afloramiento cristalino. Las ondas se extendieron sobre la superficie por el movimiento repentino. Nada más. Podemos probarlo hasta que muramos de viejo, dijo Somer. Más vale prevenir que curar. Y no somos ninguna de las dos cosas. Imagínate. Valiente, estúpida o simplemente resignada a que no había otra opción, Somer pasó junto a él subiendo su capa blanca hasta la cintura y entrando delicadamente en el recipiente de madera. Crujió ominosamente bajo su peso y se habría alejado si no fuera porque Jaune agarró la cuerda para mantenerla quieta. Somer se subió y se arrodilló, lista para salir corriendo si algo sucedía. Da un poco de miedo, pero se mantiene. No tengo idea de cómo la madera y la cuerda no se han caído en pedazos a estas alturas, pero está bien. Somer tomó la cuerda y la mantuvo quieta mientras él se subía a su lado, aunque no antes de sellar la puerta de piedra detrás de ellos. Era tan estresante como ella dijo que sería, el mundo se balanceaba y el bote se inclinaba hacia la izquierda como si quisiera volcarlos, pero justo en ese momento pensó que podría corregirse la cosa, la madera soportando fácilmente su peso y flotando sobre el agua. Jugó de Grimm. Como quiera que se llame. Se arrodilló para recoger uno de los dos palos largos mientras Somer desenganchaba la cuerda y la volvía a meter en el bote. Con una respiración profunda, Jaune alineó el poste de madera contra el embarcadero de piedra y dio un suave empujón, impulsándolos perezosamente hacia la sustancia. Sonaba como el agua mientras chapoteaba y lamía la proa de su pequeña y valiente embarcación, y se dividía en pequeños riachuelos negros que parecían tan delgados como el agua. El bote se desvió lentamente antes de detenerse, momento en el que deslizó suavemente el poste hacia abajo en la masa negra en busca del fondo. Algo tiró de la madera. Jaune tropezó, el bote se balanceó y Somer envolvió ambos brazos alrededor de sus piernas. «Déjalo ir». Jadeó. Lo hizo, soltando el poste y cayendo hacia atrás. Delgados zarcillos negros se abrían paso por la madera, agarrándola y apretándola con fuerza. Se retorció y la madera se rompió bajo la presión. Su mano salió disparada, atrapando la pieza superior antes de que pudiera caer y salpicar en la piscina. La mitad inferior fue arrastrada bajo la oscuridad, la superficie se cerró a su alrededor con un repugnante grudido. «No toques eso». Somer siseó. «Muy bien». Tragando, dejó el palo mucho más corto y tomó el segundo. Esta vez lo inclinó contra su pecho y sondeó suavemente la pared cristalina, encontrando un rincón en el que pudiera meter la punta sin romper ninguno. Apuñalándolo, le dio al bote un suave empujón hacia adelante, temeroso de ir más rápido por temor a que todo se volviera loco. El bote siguió a la deriva perezosamente. La oscuridad permaneció quieta. Barra.
El bote crujió y chapoteó suavemente mientras atravesaba el agua, los únicos sonidos que se producían y el tintineo de cada empujón contra los cristales que los impulsaban, primero en una pared y luego en la opuesta, manteniendo el bote aproximadamente en el centro, aunque cortaban un patrón en zigzag. Jaune empujaba y luego retrocedía, sacando el poste por el otro lado y encajándolo con cautela en el cristal, tomándose su tiempo para encontrar un trozo de roca sólida para empujar. Si el cristal se rompía y salpicaba, todo podría haber terminado. Sommer se sentó suelto en la parte de atrás, equilibrando su peso con los brazos a los lados y los pies estirados a lo largo del fondo del bote. Su cabeza descansaba en el hueco de su codo derecho mientras miraba por encima del costado y hacia abajo en la oscuridad. Pensé que podría ver caras. Sus suaves palabras rompieron el silencio de más de 30 minutos, provocando un zumbido curioso y distraído de Jaune. Es una tontería, lo sé, pero una parte de mí imaginó que estarían las caras de los condenados mirándome, burlándose y engatusándome para que saltara al agua. Seres queridos o amigos perdidos, o niños suplicando por la salvación. Debo sonar ridículo. Este es el tipo de lugar para hacer que la gente piense eso. El tipo de lugar del que nacen las pesadillas, se rió entre dientes. Es como el agua. Da a luz a Grimm y eso es aterrador, pero no le importa el teatro ni las historias. Es casi pacífico, y los Asari deben haberlo sabido. ¿Por qué si no amarrar un bote aquí abajo? No lo sabía. No siempre lo fue. Los murales mostraban grietas que se abrían. Apuesto esas rocas y polvo arrojados a las piscinas, lo que habría hecho estallar a los Grimm, y luego de repente hubo un camino directo a la superficie. Aterrador. Esas personas nunca antes habían visto a Grimm. ¿Qué aspecto debe haber tenido? Como si el infierno estuviera devorando a sus demonios. Jaune empujó la pared izquierda, desplazándolos hacia adelante y hacia la derecha. Trajo el poste de madera hacia atrás, girando los hombros para aflojar los músculos antes de atraparlos suavemente antes de que pudieran golpear el polvo. Me sorprende que hayan sobrevivido. Su magia debe haber sido tan poderosa. Salem dijo que las semblanzas eran un remanente de eso. Las apariencias y el aura nos permiten luchar contra los Grimm, por lo que ellos, con ambos en su ascenso, deben haber sido mucho más fuertes. Y sin embargo, perdieron. Sommer suspiró y dejó que su cabeza se balanceara hacia atrás contra la popa, los ojos se tensaron hacia la penumbra muy por encima. Incluso la luz de sus pergaminos que se reflejaba en más de 100.000 millones de gravámenes de polvo no llegaba lo suficientemente lejos como para ver el techo o el final de dicho polvo. ¿Cómo perdieron? Se preguntó. Tenían magia, y también tenían las reliquias. Esos murales que me mostraste parecían que los estaban usando para potenciar a su casta guerrera, y las escenas finales los mostraban golpeando a los Grimm. Construyeron este lugar, le recordó Jaune. No podrías hacer eso si perdieras la guerra. Los murales sugerían una ruptura entre el rey y la reina, entre Salem y Oz. Sus propias palabras lo confirman. Debe haber sido por la idea de que la magia se acabara. Tenían diferentes soluciones. Supongo que Salem ha involucrado a mucha gente muriendo, esa es más o menos su solución ahora. Ozpin nunca aceptaría eso. Jaune tarareó sin comprometerse y mantuvo el bote en marcha. Si bien una parte de él quería decir que Ozpin sacrificaría gente, eso no encajaba aquí. Incluso en ese entonces, Ozpin sacrificó a unos pocos para salvar a los muchos, y aunque era doloroso pensar en sí mismos como esos pocos, no cambió el hecho de que lo eran. Si Salem había tenido la intención de destruir a toda, o una buena parte, de la población de los Asari, entonces no era difícil imaginar que Ozpin no estuviera de acuerdo. Eso debe haber llegado a los golpes y a partir de ahí la civilización Asari cayó, colapsando en los imperios que siguieron y los reinos que existían ahora. En cierto modo, Salem ganó. Su objetivo había sido la destrucción de su propia civilización y devolver al mundo a una edad oscura mágica donde el arte podría olvidarse, y no había discusión de que eso no hubiera sucedido. Era noble. En cierto modo. La gente siempre vio el autosacrificio como eso, y los Asari se habían sacrificado para asegurarse de que hubiera un remanente para la gente de hoy. Y como la que defendió eso, no era imposible decir que les había dado a todos una oportunidad en la vida. Sin embargo, Jaune dudaba de haber pedido el consentimiento o la opinión de su gente. En todo caso, pensarías que Ozpin lo querría al revés. Dado que solo puede regresar si posee un individuo de ideas afines, matar a todas las personas en Renan terminaría con su maldición. No habría nadie que se hiciera cargo.
Llevar eso a su conclusión lógica creó un escenario en el que Ozpin querría mantener la minería del polvo y presionaría ansiosamente para que el mundo colapsara. Sin embargo, eso no tenía sentido. Si quería eso, también presionaría para que volviera la magia, y fue uno de los mayores defensores en contra. Supongo que es demasiado honorable para eso. O tal vez hay una advertencia que no sé. Algún gobierno de los dioses lanzado para castigarlo si fallaba, o incluso algún destino horrible en el que, con el paso de eones, Salem sería la única persona viva que quedaría viva para tener una opinión, por lo que sería empujado en su cabeza, los dos encerrados juntos por la eternidad en una roca estéril y sin vida. El pensamiento era lo suficientemente oscuro como para hacer que Jaune hiciera una mueca. No es de extrañar que Ozpin luchara tan fervientemente por su muerte y la eliminación de sus maldiciones. ¿Por qué crees que estas cosas están aquí? Preguntó Somer, rompiendo el silencio que se había formado alrededor de sus pensamientos. Tenía la sensación de que hablaba más para escuchar su propia voz o para mantenerlos distraídos. No tengo idea. ¿Vino primero la oscuridad o el polvo? Salem parecía sugerir que eran ambas cosas. Si la magia es el poder del dios de la oscuridad. Sí, interrumpió Jaune. Sí. Realmente no sabemos con certeza que esté diciendo la verdad. Sí, entonces. Si es así, entonces tiene sentido que el poder y sus criaturas nazcan de la misma cosa. Es todo su poder, ¿no? No había pruebas técnicas de que los Grimm vinieran del hermano de la oscuridad, pero dada la representación de Ozpin de que eran la creación y la destrucción encarnadas, realmente no tenía sentido imaginarlos como del dios de la luz. Tal vez si tuvieran algún hábito extraño como recoger los cuerpos de los muertos para hacer otras cosas, tal vez, pero no comían, no mutilaban a los muertos y existían solo para destruir. Fue un caso limpio. Cuanto más veo, más estoy empezando a estar de acuerdo, admitió. Nunca pensé realmente en cómo el polvo hace lo que hace, simplemente lo di por sentado. Lo mismo. El polvo siempre ha existido, así que ¿por qué cuestionarlo? Hay muchas cosas que nunca cuestionamos, como los Grimm. Hay grupos de investigación enteros dedicados a ellos. Sí, pero siempre se centran en cómo detenerlos o por qué hacen lo que hacen, nunca de dónde vienen o cómo. Todos hemos aceptado colectivamente que Grimm vive en Remnant cuando, si lo piensas, no hay razón para hacerlo. No encajan en ningún ecosistema. Suspiró. Sabemos mejor, aquellos de nosotros que sabemos sobre los dioses y la magia, pero ¿cómo lo aceptamos todo antes de eso? Mirar hacia atrás me hace sentir tan estúpido. Sí. Ciertamente no podía entender cómo había estado tan relajado con todo esto, pero luego había muchas cosas que no podía entender sobre sí mismo mirando hacia atrás. Había sido tan estúpido, arrogante y egoísta que apenas podía soportar el recuerdo. La vida es lo suficientemente difícil para las personas sin profundizar más, supongo. O tal vez sea una señal de lo resistentes que somos como especie que simplemente lo aceptamos y seguimos adelante con nuestras vidas. Tanto Salem como Ozpin preferirían eso. Es mejor que seamos ignorantes y luchemos que descubrir la magia de nuevo. ¿Crees que tienen razón? Probablemente. Su respuesta pareció sorprenderlas y la forma en que lo miraba era una indicación. A los Asari se les permitió caer y dudo que haya sido una decisión fácil de tomar. Evidentemente, fue tan difícil que se han odiado durante los últimos 1000 años o más. Sabemos que no estaban de acuerdo sobre cómo hacerlo, pero no que tenía que hacerse, así que supongo que las cosas estaban bastante mal. Si tuviéramos el control total de la magia ahora, podríamos estar enfrentando el mismo momento, y esos dos podrían estar uniendo fuerzas a regañadientes para borrarnos de la faz de Remnant. Somer se deslizó contra la popa. ¿Crees que lo harían? No felizmente. Creo que Ozpin literalmente haría todo lo que estuviera a su alcance para detenerlo por otros medios, pero si se tratara de acabar con el 90% de la civilización o dejar que todos mueran cuando el mundo se arruine, sí, creo que lo harían. Probablemente sería la única opción. ¿Los odiarías por eso? Por supuesto. Cerró los ojos, empujó la pared y dejó que el bote se desviara durante unos segundos. Pero incluso entonces, sabría que era la elección correcta. No me impediría maldecir sus nombres con mi último aliento, pero no creo que nadie muriera lo haría. Sí. ¿Te arrepientes? ¿Volverás? No. Incluso con todos los pequeños errores que has cometido. Incluso sabiendo que el mundo que hizo Ozpin era técnicamente uno en el que todos ganaban.
No ganaron. Sé que dijiste que fue malo, los reinos en ruinas, Jake Schmee tomando el control y declarándose un señor de la guerra loco o un rey o algo así, y sé que Ruby, Jan y todos los demás perecieron, pero también lo hicieron Salem y Ozpin. La maldición fue levantada. Jaune frunció el ceño y agarró el poste de madera con fuerza, inclinándolo entre algunos cristales y empujándolo un poco más violentamente. La maldición fue levantada sobre ellos, gruñó, pero no sobre nosotros. ¿Qué quieres decir? Las reliquias se unieron para forjar un arma capaz de matarla, explicó. Salem murió, Owad murió. Oscar murió y Ozpin fue liberado. Su guerra eterna había terminado. Podría haber parecido una victoria, pero si lo que dice Salem es cierto ahora, no lo fue. Los dioses no regresaron y no nos dijeron cómo convocarlos antes de que se fueran. Los ojos de Somer se abrieron como platos. Remnant aún se quedaría sin magia. Sí. No me di cuenta entonces, pero todo lo que realmente hicieron fue abandonar el barco antes del final. Tal vez Ozpin no lo decía en serio y pensó que todo sería mejor una vez que desaparecieran los últimos rastros de magia en ellos, pero la SDC todavía existía y Jake habría extraído hasta el último cristal de polvo del planeta si pudiera. Incluso cuando murió, la cultura habría sido la misma. Nuestras ciudades funcionan con polvo. Tarde o temprano se acabaría y el planeta moriría. La única diferencia es que todos pereceríamos y no quedarían dos inmortales para vagar por la eternidad. El único problema que se había resuelto con la muerte de Salem era su disputa matrimonial. Tal vez podrían haber encontrado una manera de convocar a los dioses. Jin podría haber sido consultada en otro siglo, aunque no habrían estado vivos para usarla. Tendría que confiarse a sus hijos, suponiendo que tuviera alguno, e incluso ellos podrían vacilar, olvidarlo, usarlo por razones egoístas o perderlo ante otra persona. Y si ese conocimiento se olvidaba, nadie se molestaría en convocar a los dioses. Nunca regresarían y verían que Salem estaba muerto, e incluso si lo hicieran y aceptaran retribuir al planeta, ¿qué significaría? Intercambiando sus vidas para servir a los hermanos dioses. ¿Sería un paraíso? Una parte de él pensó que podría serlo, incluso lo aceptó. Si eran todopoderosos, ¿qué tan difícil era conceder todos los deseos? Suficiente comida para alimentar a todos. Sin discriminación. Sin enfermedades, guerras o conflictos. Pero entonces, ¿no había sido cuando Salem y Ozma vivieron por primera vez? Ozma no había sido un caballero poderoso porque no había nada que combatir, y Salem no había reunido a la gente para atacar a los dioses si no hubiera habido alguna razón para odiarlos. Incluso si fueran los celos y la codicia humanos, la vida obviamente no había sido una utopía, si es que tal cosa podría existir alguna vez. Siempre era posible querer más. Cinder se lo había demostrado. Somer se puso de rodillas de repente, meciendo el bote mientras arrastraba los pies desde la popa hasta la proa, rozando sus piernas a medida que avanzaba. Jaune ajustó su propio pie para equilibrarlo, deslizándose un pie hacia atrás. El balanceo del bote le devolvió todo su mareo, aunque afortunadamente el puro terror lo amortiguó. Somer. ¿Qué haces? Vi algo. Sus palabras hicieron que su corazón se apretara por un segundo. Creo que hay tierra más adelante. Inclinándose precariamente, inclinó su pergamino y su antorcha hacia adelante, enviando luz ondulando y bailando por las paredes de cristal. Los reflejos se curvaron hacia adelante y volvieron a ellos, brillando en algo en la distancia. ¿Viste eso? Los cristales crecen en las paredes, por lo que si hay luz reflejada en algo allí arriba, tiene que haber una pared. Un fin. O un recodo en el río, le advirtió. ¿O un callejón sin salida o un cristal que crece en la piscina? Somer le devolvió la mirada, nada contenta con su refutación pesimista. Quería decir que solo lo había dicho en serio para que ella no tuviera sus esperanzas aplastadas, pero ella no quería escucharlo. Para ser honesto, él tampoco. Había pasado casi una hora y, aunque no era mucho tiempo en comparación, parecía varios años demasiado tiempo en este lago asesino. Se arrullaron en silencio, Somer ansiosa por demostrarle que estaba equivocado y Jaune esperaba desesperadamente que lo hiciera. La luz brillante que tenía delante continuó, aunque solo cuando Somer inclinó su pergamino en el ángulo correcto para atraparlo. Los atrajo como un faro, y aunque no se atrevió a moverlos más rápido de lo que habían estado hasta ahora, las manos de Jaune se apretaron alrededor del poste de madera. Nunca había estado más feliz de estar equivocado.
La pared de adelante se volvió más clara, cubierta de polvo aparte de una sección de roca gris lisa con el símbolo del ojo tallado en el dorso de su mano. Había un segundo bote en un segundo páramo en la base a esa puerta, casi como si de alguna manera hubieran dado la vuelta y hubieran regresado a una copia exacta de donde habían estado antes, como si pudieran salir del templo y descubrir que habían pasado 10.000 años sin que envejecieran ni un día. Jaune enganchó su palo en el segundo bote y lo usó para acercarlos, golpeando los dos barcos y dejando que Somer se aferrara a él. Se acercó a la que estaba asegurada en el borde y luego la levantó detrás de él, dejando que la suya se alejara. Habría sido demasiado peligroso intentar amarrarlo y arriesgarse a dejar que la cuerda salpicara el agua. Con el segundo bote ya bien asegurado, pudieron tirar de él y bajar, teniendo cuidado de no acercarse demasiado al borde en caso de que enviaran algunos guijarros cosquilleando. Salió primero y ayudó a Somer a salir, tirando de ella hacia la puerta antes de que algo pudiera salir mal. Para su inmenso alivio, nada lo hizo. Somer no tropezó. El barco no se hundió repentinamente. Los cristales de polvo no se agrietaron y llovieron al azar, ni sucedió misteriosamente ninguna de las otras 100 posibilidades que habrían terminado con sus vidas. En completo silencio, soltó a Somer y se acercó a la puerta, se quitó el guante y la tocó con la mano. Su sigilo se encendió. La puerta respondió. Rob gimió y se deslizó a un lado, crujiendo el polvo que debía haber crecido sobre ella en el otro lado. Somer, de espaldas a él, observó el lago de oscuridad en silencio, pero ni una sola vez les respondió, solo se tragó el bote en la oscuridad mientras se alejaba. La cámara del otro lado no era del todo idéntica a la primera. Tenía el mismo propósito, pero había diferencias lo suficientemente sutiles como para decirle que no habían cerrado el círculo. Un depósito de polvo más grande en el centro de la habitación funcionó como un punto de referencia. Una vez que Somer estuvo dentro, tocó la puerta con la mano y la cerró de nuevo. Una vez que se cerró, Somer dejó escapar un suspiro explosivo. Lo logramos. No puedo creer que lo hayamos logrado sin que algo salga mal. Siento que he envejecido 10 años, dijo, agachándose entre el polvo para recuperar el aliento. La cámara estaba vacía, excepto por otra puerta que seguramente conduciría a otra sala de observación, luego una segunda puerta sellada que, con un poco de suerte, conduciría de regreso a la superficie. Una superficie diferente que podría estar a una distancia, no demasiado, ya que su hora en bote no había sido exactamente más rápida que una hora de caminata, pero lo suficiente como para sentir la necesidad de preguntar. ¿Estarán bien los caballos si nos lleva tiempo volver a ellos? Les di agua y avena para que duraran un día, dijo Somer. Y también hay pastos para pastar. Tienen unos buenos 20 metros de deambular por esas cuerdas. Bien. ¿Crees que pueden durar mientras nos tomamos un descanso? No sé ustedes, pero me vendría bien un descanso rápido. Sí. Somer se rió con la risa de alguien que acababa de salir vivo de una situación a la que no tenía derecho. Sí, creo que estarán bien. Y definitivamente necesito sentarme un poco si hay otra escalera como la primera para subir. Fue el trabajo de unos minutos astillar y raspar de manera segura un espacio cuadrado en el piso para que descansaran. El polvo fue barrido en su mayor parte, aunque Somer recogió algo en una mochila en su cintura, diciendo que deberían probarlo cuando regresaran a Beacon. Sonaba una idea bastante interesante que también recogió un par de cristales del tamaño de su puño, cambiándolos por 2 granadas en su bolsa. Trenar el polvo refinado de ellos en un cilindro de plástico los desarmó y dejó que las conchas rodaran hacia la esquina de la habitación. La ranura que habían liberado era de unos 6 pies por 4 pies y se acostaron uno al lado del otro en ella, cuerpo contra cuerpo, cabezas una al lado de la otra, en lo que podría haber parecido una posición romántica para cualquiera que no estuviera acostumbrado a trabajar en equipo y tener que compartir espacios para dormir igual de estrechos, si no más, con buenos amigos. Su abrigo enrollado les proporcionó una almohada útil, mientras que la capa de Somer sirvió de manta para ambos. El piso era frío e incómodo, pero también plano, lo que lo hacía más fácil que dormir en medio de la nada. Somer se acurrucó a su lado, con la cara presionada contra su hombro. En cierto modo, le recordaba a Pirra, aunque menos durmiendo juntos como amantes, ya que nunca lo habían hecho, y más la primera vez incómoda que habían tenido que acampar juntos en un período de entrenamiento con otros equipos en el bosque. Esmeralda y Ren y Nora los hicieron compartir una tienda de campaña. No había pasado nada y ni siquiera sabía que ella sentía algo por él en ese entonces, pero ambos habían sido tan hilarantemente incómodos al respecto. Ahora se sentía tonto.
Somer se apoyó en él porque era cálido, conveniente y más suave que el piso de piedra. Que sus pechos empujaran hacia su brazo significaba poco más que el hecho de que los tenía y no podía controlar el hecho de que lo harían. Entonces, murmuró en voz baja. La prueba de Salem. ¿Fue eso? Tiene que serlo, respondió. ¿Funcionó? No estoy seguro. Me ha convencido de que hay algunas cosas horribles en el mundo, dijo Somer. Jaune tarareó su acuerdo. Pero no estoy seguro de que demuestre que todo este escenario del fin del mundo o el polvo sea mágico y esté relacionado con los Grimm. Sin embargo, lo insinúa. Tal vez eso es todo lo que podríamos esperar. Tal vez sea así. Salem solo podía ofrecer la prueba que había ahí fuera y esto ciertamente demostraba que algo había sucedido, no por lo que había visto, no por el polvo o la piscina atrapada aquí, sino porque todo esto había sido contenido y el Asari aún tenía que morir. Eso más que nada demostraba que algo estaba pasando, que se había descubierto algo que significaba que incluso después de hacer retroceder a los Grimm, su forma de vida no podía continuar. Ozpin y Salem estuvieron de acuerdo en eso, incluso si se enfrentaron en el camino para que se hiciera. Y si ambos estaban de acuerdo, a pesar de sus enemigos acérrimos, entonces no estaba seguro de qué más había que decir. Jin no podía ser consultado, por lo que dependía de ellos tomar una decisión y sacar sus propias conclusiones. Digamos que estoy más abierto a la idea, dijo Jaune. Los Asari tenían un control sobre la situación de los Grimm una vez que lograron reforzarse con las reliquias. Si funcionó para el mundo una vez, Ozpin seguramente ya lo habría vuelto a hacer. Tenía las reliquias desde que las selló. El hecho de que lo hiciera sugiere que la solución de Asari no funcionó después de todo. O no funcionaría a largo plazo, terminó Somer. Sin embargo, no estoy seguro de si Ozpin alguna vez ha hablado públicamente en contra del uso del polvo. Sé que no es fanático de la Kosude, pero siempre tuve la sensación de que era Jakes y sus prácticas de trabajo más que el hecho de que están extrayendo polvo. No ha hecho exactamente grandes avances para eliminarlo de Beacon. Todos los cazadores lo usan. Debería haberlo hecho a estas alturas si realmente le importara limitarlo. Por otra parte, tal vez no fue tanto el hecho de que se usara polvo como la cantidad de polvo. Salem y Ozpin estaban bien con semblances y aura, a pesar de que Salem dijo que técnicamente eran parte de ese mismo suministro limitado de magia. Y aunque Salem era un enemigo de la humanidad, sus esfuerzos por matar a todos no habían comenzado en serio hasta esta generación. Ella siempre había estado allí y, sin embargo, en este momento, o en su última vez, había atacado a Beacon, librado una guerra contra Atlas, derrumbado reinos enteros y empujado al mundo a la anarquía total. Podría haberlo hecho en cualquier otro momento, y el hecho de que acelerara tan rápidamente de eliminar pueblos y ciudades aislados a arrasar por completo su camino a través de Remnant hablaba de una cosa y solo de una cosa. Desesperación. Algo debe haber sucedido para acelerarla, dijo. Algo que sucedió en mi tiempo, alguna señal de que la magia estaba disminuyendo más rápido, o que se estaba acercando al punto de no retorno, lo que la hizo estallar y la empujó a dejar de lado el lento enfoque de asedio para atacar a los reinos. ¿Crees que es la Kosude? Siempre han estado tomando polvo, pero fue Jakes quien lo convirtió de un rico negocio familiar en un casi monopolio que abarca todo el mundo. Apuesto a que el tonelaje de polvo que extraen aumentó un 1000% o más en los últimos 25 años. Eso habría hecho sonar las alarmas para Salem. No le gustaba imaginar que el mundo terminara únicamente por Jakes Schne, eso hacía que el hombre sonara demasiado importante cuando ya era un egoísta. Sin embargo, Jakes no podría haberlo sabido, y Salem no había accionado un interruptor con el ataque a Beacon y Atlas. No había sido el equipo Rubio JNPR quienes comenzaron esto porque Salem ya había estado preparando el escenario con Cinder y Bats persiguiendo a las doncellas y saboteando Atlas antes de que sus equipos pusieran un pie en Beacon. Que sucediera en su primer año fue un mal momento para ellos y una coincidencia para ella. Siempre fue un riesgo desde su punto de vista. La victoria fue suya eventualmente, pero algo la asustó para jugar su mano temprano. Eso bien podría ser el SDC con lo que sabemos, e hizo uso del colmillo blanco. Objetivos similares, supongo. El SDC no puede saber sobre este lugar, dijo Somer. Tal vez por eso está sellado con los charcos de oscuridad. No porque aparecieran juntos, sino porque los Asari querían que se mantuviera a salvo de la minería. Como una gran batería que mantiene el mundo en marcha. ¿Una batería? La idea, por extraña que parezca, tenía mérito.
Las dos paredes de cristales imponentes podrían incluso parecer una sola si imaginas las toneladas de roca y tierra como su empaque. Tenía que haber más abismos como este, cada uno rebosante de polvo, con lagos de oscuridad en el fondo, túneles de mantenimiento e incluso un barco para navegar. ¿A qué? ¿Por qué navegar hacia eso si no es por un propósito? Era un trabajo peligroso, sin duda, probablemente una baja esperanza de vida, y las puertas estaban allí para sellar a un trabajador, las ventanas para ver la ayuda, si era necesario, informar sobre la muerte de alguien. Podría haber sido un método horrible para ejecutar a los criminales, pero eso no explicaría los barcos, y podrían haber arrojado a la gente desde más arriba y tener más tiempo para escapar después. Las puertas inferiores y los botes sugerían un propósito. El hecho de que el polvo hubiera crecido sobre todos ellos era una señal de cuánto tiempo había estado abandonado, pero una vez habría estado más ocupado. Esto no es una batería, susurró. Es una granja. Estaban tratando de cultivar polvo. Sommer se apartó del hombro. ¿Cultivarlo? ¿Puedes? Probablemente no rápidamente, pero hay personas que hacen lo mismo con los arrecifes, ¿no? Incluso si toma 100 años o más, podría reciclar una pequeña cantidad del poder de Dios. Ese poder es finito, pero finito no significa no renovable. La solución de Ozpin. Esto debe haber sido suyo. Salem quería matar a todos y eliminar la magia, pero Ozpin habría hecho todo lo posible para evitarlo. Tal vez quería equilibrar la magia que los Asari estaban usando con lo que podían devolver. Su rostro cayó. Y no funcionó. Hicieron todo lo posible, pero simplemente no había suficiente, o estaban drenando demasiado. Eso explicaría lo que vino después, dijo, emocionada. La bóveda está hecha para mantener vivo a un número menor de Asari. Salem sacrifica población. Ozpin los lidera. Incluso como enemigos, básicamente siguen manteniendo el orden del mundo. Eso explica por qué Salem no ha optado por un ataque más concertado antes. Aura y semblances no son un drenaje lo suficientemente grande como para no generar una ganancia neta. Hasta que se intensifique la minería de polvo. Jaune gimió. Nos expandimos más y más, nos fortalecemos, desarrollamos armamento. Salem no puede evitar que todos se expandan y las ruedas de la industria giren. El SDC se convierte en la fuerza dominante de minería de polvo en Remnant, e incluso si no existieran, la gran cantidad de polvo que usamos en la vida cotidiana inevitablemente significaría que alguien más ocuparía su lugar. Entonces, Salem se rinde de nuevo. Limpia la tabla. Tiene sentido que haya alguna forma de reponer la magia porque de lo contrario sabe que eventualmente se agotaría y se rendiría y llamaría a los dioses ahora. Ese debe ser su plan. Borra civilización tras civilización hasta que evolucione una que pueda defenderse sin recurrir a la magia. Un mundo de evolución sangrienta. No se puede detener ahora, dijo con tristeza. El polvo es parte de nuestra cultura. Lo impulsa a todo. Lo usamos en cocina, medicina, armas y electrodomésticos. Si la época de los Asari fue la era de la magia, entonces somos la era del polvo, y ambos aparentemente se dirigen en la misma dirección si Salem tiene algo que decir. La alternativa era que, Ozpin, un hombre que intenta furiosamente sacar agua de un barco que se hunde y busca la primera oportunidad de saltar. Ni siquiera podía culpar a Ozpin por eso. El hombre murió hace eones. Había vivido su vida y no había pedido otra. ¿Qué hacemos? Preguntó Sommer. Jaune no tuvo respuesta.